Hola, yo soy Elizabeth Clavés y os voy a dar la clase de violencia de género. Soy psicóloga, estoy especializada en sexología y terapia de pareja y también soy la coordinadora del máster, así que aquí estoy para lo que necesitéis. Espero transmitiros con esta asignatura, bueno, creo que ya se va a notar la vocación o el cariño con el que hablo del tema. Es un tema que trato muchísimo en consulta, de hecho a día de hoy es el único que trato y bueno, espero transmitiros lo especial que es acompañar a alguien en este proceso. Obviamente siempre es una mala noticia acompañar a alguien en este proceso, pero dentro de lo malo, pues eso, lo especial que es. Vamos a empezar hablando de lo que son los antecedentes históricos, la definición de la violencia de género, la conceptualización un poco del concepto. Vamos a hablar de cómo influye la infancia de las mujeres víctimas de violencia de género en las futuras historias de maltrato, los mecanismos de defensa que emplean, las emociones bloqueantes que desarrollan por la relación de maltrato. Ahora entenderéis un poquito a lo que me refiero, porque no creo que hayáis oído hablar mucho de este concepto. Vamos a hablar de cómo intervenir en víctimas de violencia de género y nos vamos a quedar aquí porque los últimos puntos los impartirá Alma Eixea, la profesora de trauma que está especializada en tratamiento del trauma. Vamos a empezar hablando de los antecedentes históricos. Si nos vamos a la Biblia, yo os voy a poner aquí unas frases que se encuentran en la Biblia, en los apuntes tenéis dónde localizarlas, no me las he inventado yo, son las frases siguientes y hacen una evidencia perfecta de la diferenciación que hay entre hombres y mujeres, ¿vale? Más en aquella época en la que pues, la vida se regía mucho más por la religión que actualmente. Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La mujer procede del hombre y no al revés. La mujer guarda silencio en la iglesia y no le es permitido hablar. Ella será su mujer porque la ha violado, haciendo referencia a que si un hombre viola a una mujer tiene que pagar 50 monedas de plata, si no recuerdo mal, al padre y luego casarse con ella porque la ha violado, ¿vale? Si da a luz a una niña, quedará impura por 2 semanas. Si no es hallada virgen, la apedrearán hasta que muera. Estos pasajes de la Biblia los podéis encontrar en los apuntes y tienen las referencias de dónde localizarlos. Repito, no me los he inventado yo, aunque obviamente ya me gustaría que fueran mentira, pero no es así. La Biblia, el catolicismo, el cristianismo no es la única religión que diferencia a las mujeres de los hombres, sino que el Islam también, el Islam obviamente da una prioridad a los hombres por encima de las mujeres porque se supone que Alá, su Dios, da preferencia a estos dándoles permiso para castigar con el abandono o incluso la violencia física a las mujeres si los desobedecen. Si nos remontamos a la Grecia antigua, vamos a ver que la única función de la mujer aquí era ser ama de casa y satisfacer al hombre, pudiendo ser incluso matada por él, porque él podía elegir la muerte de su mujer porque era suya. Hablando de propiedades, en Roma también la mujer era una propiedad, una cosa. El hombre era dueño de todo patrimonio familiar y como era el dueño de todo patrimonio familiar, era dueño de todo, pues cosa, patrimonio, objeto familiar, pues también de la mujer, de manera que podía decidir la muerte de todo lo que estuviera por debajo de él, es decir, de su mujer. ¿Vale? Se considera una excepción, que no es excepción ninguna, el tema del antiguo Egipto y Esparta, porque había unas relaciones un poquito más equitativas entre hombres y mujeres, pero había igualmente una desigualdad muy notoria porque las tareas del hogar seguían perteneciendo a la mujer y además la mujer no era igual que el hombre, sino que era más bien un apéndice, ¿no? un añadido. Pero entre comillas podemos llamarlo excepciones porque no era tan terrible, era menos malo, pero no era bueno, ¿vale? En la Edad Media llegamos al sumum del desastre y es cuando se da valor jurídico pedido por los hombres para que pudieran elegir supremacía y violencia sobre las mujeres. Fue por fin en el siglo XVII cuando la justicia empezó a decir, mira, pues igual es despreciable, ¿no?, la brutalidad contra las mujeres. Empezó a entenderse esta agresividad, esta violencia contra las mujeres como despreciable, como mala, como mal vista. Fue María Legage de Gournay la primera mujer, una de las primeras defensoras del feminismo que escribió
una obra defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres en 1622. Así que la podemos considerar una de las primeras defensoras del feminismo en la historia. Vamos a hablar de la violencia de género, vamos a hablar del concepto de violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es la violencia que sufre la mujer por el mero hecho de ser mujer, por alguien, en este caso un hombre, que la considera inferior por ser mujer. El ciclo de la violencia de género explica por qué se mantienen estas relaciones y fue desarrollado por Leonore Walker. En muchas ocasiones estoy seguro de que os habéis preguntado por qué una mujer sigue en ese tipo de relaciones, por qué aguanta, por qué no denuncia, por qué perdona, ¿no? Esto es muy frecuente que nos lo preguntemos cuando no lo conocemos, cuando no lo entendemos desde fuera. Son preguntas normales y quizá con la asignatura de hoy espero que entendáis por qué una mujer se queda. Lo que siempre he pensado que en estos casos, hasta que no se vive, no se llega a entender realmente. Este ciclo de la violencia de género tiene 3 fases. La primera es la fase de acumulación de tensión. En esta fase de acumulación de tensión el hombre está irritable, se enfada por tonterías, busca discutir y la mujer no entiende nada. La mujer empieza a contar a sus amigas que es que el otro día se enfadó por esto y se puso como una moto por aquel tema, pero yo no entiendo por qué de repente ha empezado a ser celosa, porque de repente esto le molesta, no entiende nada. Y como no entiende nada y no quiere ver, y no quiere creer, y no quiere hacerse caso, porque hay algo que le dice tic tic, no va bien, algo falla, ¿no? Pero como no quiere hacerse caso a esta alarma, a este tic tic, como no quiere hacerle caso, lo omite y evita el conflicto. Dice, mira, yo no quiero discutir, no te pongas así, no, de verdad no pasa nada, vale, pues dejo de hacer esto, dejo de hacer lo otro, de verdad, si es que tampoco era para tanto, ¿no? Intenta evitar el conflicto. La fase de explosión de la violencia es cuando toda esta tensión acumulada sobrepasa el vaso y cae esa gota que hace que haga pum, que se derrame, ¿no? Ese día puede ser una explosión, una discusión muy fuerte en la que hay insultos, gritos, faltas de respeto, en el que hay incluso violencia física, empujones, agarrones, escupitajos, todo puede haber, o lo que os podéis imaginar, puede llegar en la fase de explosión de la violencia. La mujer no entiende nada, aquí obviamente es cuando es consciente de que falla algo, es decir, aquí ya no le caben dudas de que falla algo, otra cosa es que se haga caso, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que las mujeres víctimas de violencia de género no son tontas y saben perfectamente que están siendo víctimas de algo, pero no acaban de saber muy bien si es por su culpa, si tienen parte de responsabilidad en lo que ha sucedido, si realmente ha sido tan malo como lo han percibido, tienen muchas dudas, pero saben que algo ha pasado, saben que algo no va bien, ¿vale? No vamos a pensar, no, es que pasó este episodio violento y ella ni se inmutó. A no ser que lo tenga muy normalizado, el que tenga muy normalizada la violencia, sería raro que no se inmutara, ¿vale? Normalmente saben que algo va mal, pero tampoco quieren acabar de verlo porque supondría finalizar una relación que ellas no están preparadas para finalizar, que ellas han vivido con mucha ilusión hasta el momento, con la cual tienen expectativas de futuro. Entonces, quizás es más fácil culpabilizarse a sí misma que asumir que la persona con la que estás al lado, con la que estás vinculada, es un monstruo. En esta explosión de la violencia, la víctima empieza a sentir mucha sintomatología de ansiedad, ¿vale? Mucha ansiedad, muchos pueden haber ataques de ansiedad, de pánico. Toda esta sintomatología se da en este momento. Al final, si la mujer pasa miedo, el cuerpo hace una reacción de huida, paralización, defensa, algo. Pero si la mujer está imposibilitando cualquier tipo de respuesta normal de supervivencia, empiezan a surgir todos los mecanismos de ansiedad. El cuerpo no sabe cómo actuar ante ese miedo, ¿vale? Porque la mujer sigue permaneciendo en el lugar que le está dando ese terror, sigue en la situación que le provoca malestar, no está haciendo caso, digamos, a los instintos de supervivencia que está pidiendo, que está saltando la alarma, su cuerpo no les está haciendo caso. Y finalmente está la fase de luna de miel, de arrepentimiento o de manipulación afectiva, como la queréis llamar, dependiendo del autor. Es cuando sucede la retira de denuncias porque el agresor se arrepiente tan bien, no voy a decir se arrepiente tanto, ojo, se arrepiente tan bien, lo hace con tanto talento que a la mujer le es imposible pensar que ese arrepentimiento puede ser falso. Por lo tanto, retira la denuncia, abandonan la terapia si es que la habían comenzado, retiran sus palabras si es que los habían llamado maltratadores con otras personas, si es que lo habían contado, empiezan a decir no era para tanto, es que te lo conté así, pero en realidad lo debí exagerar, ¿vale?
Esta fase de luna de miel es crítica. ¿Por qué? Porque es el momento en el que la víctima retrocede todo, ¿vale? Todo paso que ha dado hacia adelante, ella, como finalmente está obteniendo lo que tanto añora en el agresor, ¿no? Añora afecto, añora detalles, añora atención, añora cariño, y en ese momento de luna de miel ella lo está teniendo, por lo tanto, si tengo todo lo que añoro, no lo voy a dejar pasar. Después de todo lo malo que hemos vivido, que ahora se esté portando así, para mí es lo mejor. Obviamente, ellas tienen conocimiento de que puede ser una fase de manipulación, pero esto no las hace recular, digamos, porque quieren creer que ese arrepentimiento es real. Sé que desde fuera puede parecer muy fácil decir, pero si es que es evidente que ese arrepentimiento es por compensación. Desde dentro no lo es tanto, porque no es lo mismo pensar en un hombre al que no conoces de nada, de rodillas, llorando, pidiendo perdón, porque lo ves desde fuera y piensas, si es que mira, la está manipulando, ¿no? Pero cuando no es un desconocido, sino que es la persona de la que estás enamorada, con la que has creado una vida, con la que has compartido familia, casa, expectativas de futuro, verlo arrodillado llorando, diciéndote que si le dejas se va a quitar la vida, que por favor le perdones, que no volverá a suceder nunca más, que eres lo mejor que le ha pasado, que te promete amor eterno, no es tan fácil, porque recordemos que todo lo que nosotros estudiamos desde fuera, esas mujeres lo viven desde dentro. Todo lo que vosotros estáis leyendo en un temario como una situación de un tercero, ellas lo viven desde dentro. Vosotros al agresor lo llamáis agresor, al agresor lo llamáis maltratador. Ellas al agresor lo pueden llamar cariño, mi amor, Miguel, papá, porque puede ser el papá de sus hijos, ¿vale? Entonces, tened en cuenta, por favor, que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo hablar de un agresor que el agresor sea el que tú entiendes como el amor de tu vida. Las experiencias adversas en la infancia tienen consecuencias psicológicas en la edad adulta, especialmente si ocurren en edades tempranas y si quien las ejerce es uno de los cuidadores principales. ¿A qué hago referencia con esta frase? Con esta frase me refiero a que las mujeres que han sufrido violencia cuando eran pequeñas han normalizado ciertas conductas que no van a detectar como un peligro cuando son mayores. Dolores Mosquera, de hecho tenéis un libro que es uno de los libros recomendados, creo que más bien obligatorios, es obligatorio, del máster, que se llama Libre, de Dolores Mosquera, es la autora de este libro, explicaba cómo entre el 60 y el 70% de las víctimas de violencia de género a las cuales atendía ella en el centro en el que pasaba consulta, habían sufrido violencia física en la infancia. O sea, estamos hablando de bastante más de la mitad habían sufrido violencia física cuando eran pequeñas, por lo tanto no era la primera vez que eran expuestas a violencia física. Violencia física, ojo, que no estamos hablando de psicológica, que probablemente eso ya sería el 100%. Y además casi la mitad o la mitad habían sufrido abusos sexuales. Con esto hacemos referencia a que cuando una niña, cuando un menor no tiene un adulto de referencia, que se hace responsable de sus errores y las culpa a ellas crecen asumiendo esa culpa como propia. Iñaki Piñuel, un autor maravilloso y estupendo, que os recomiendo muchísimo sus libros, sobre todo el de Amor Cero, que va bastante ligado a esta asignatura, Iñaki Piñuel dijo: toda responsabilidad no asumida por un adulto es directamente asumida por un niño. Todos los adultos que no asumen la culpa de los errores que cometen y culpan a los niños, están enseñando a esos niños a crecer con la sensación de que todo lo que sucede en su entorno es culpa de ellos. Además, lo que les estamos haciendo a estos niños también es normalizar conductas violentas, de manera que si el niño se acostumbra a crecer con dolor, con maltrato psicológico, con maltrato físico, con desprecio, con faltas de respeto, el día que cuando sea adulto y se encuentre una relación más que inicie de la misma forma, no lo va a detectar como peligro, no le van a saltar las alarmas, va obviamente a reaccionar a disgusto porque tiene pues una respuesta obviamente normal de no querer que lo maltraten. Evidentemente va a responder a disgusto, va a estar triste, va a sufrir ansiedad, pero no va a detectar qué es exactamente lo que está sucediendo mal, si es el culpable o no de la situación, si realmente ha tenido parte de responsabilidad en dicho maltrato, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo a los niños, a los que criamos también bajo el concepto de porque yo soy adulto y punto, no te tengo que dar explicaciones, porque yo lo digo y ya. Estamos enseñando a los niños a ser sumisos y que cuando sean adultos y otra persona, aunque sea de su misma edad, les diga porque te lo digo yo, ellos digan sí.
estos niños crecen acostumbrados a sentir malestar, a vivir con violencia en sus vidas, han formado parte de todo su ciclo vital y ahora no lo van a empezar a detectar como peligro. También encontramos niñas, y digo a veces niños y niñas porque el maltrato lo pueden vivir tanto el género femenino como el masculino, ¿no? Pero sobre todo en la infancia, indistintamente de ser niño o niña, obviamente agarrándonos a las características individuales de cada género, que son distintas, sobre todo por los roles que ejercen en la sociedad, tanto niños como niñas pueden sufrir maltrato. Pues en víctimas de violencia de género, en este caso mujeres, nos encontramos muchas niñas que cuando eran niñas y tenían que ser niñas, no pudieron y tuvieron que asumir el rol de cuidadoras, asumiendo que sus necesidades no eran importantes y que tenían que anteponer el cuidado y los deseos de los demás a los propios. Una vez más, son unos patrones de conducta que se van repitiendo y que cuando se hacen mayores siguen llevando a cabo porque tienen normalizados y no los detectan como peligro. Por eso es muy importante ayudar a las víctimas de violencia de género a ser verdaderamente conscientes de lo que es su historia traumática, de la manera en la que se han vinculado de forma traumática hasta ahora. Vamos a hablar de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos que tienen la función de protegernos en situaciones que no podemos asimilar. Hay una frase que me gusta, bueno, es una frase, es una expresión, es una metáfora que me gusta mucho, que dice que los mecanismos de defensa son porque el cerebro a veces necesita una pausa de la vida. Cuando somos niños tenemos la oportunidad de, cuando estamos jugando, decir no vale, ¿no? y parar el juego. O tenemos la oportunidad de decir no, yo soy azúcar, no me puedes pillar, significa aquí en España. Que no soy azúcar significa que juego, pero que tú no me puedes pillar. O decir, no vale, empezamos otra vez y tienes la oportunidad de empezar un juego de cero. De hecho, ¿cuántos de nosotros habremos dicho empezamos otra vez cuando el juego no estaba saliendo exactamente como queríamos, ¿no? Pues los mecanismos de defensa, sobre todo la negación, que es el primero del que vamos a hablar, son maneras de decir para que no puedo asimilar lo que está sucediendo, dame un margen. Por lo tanto, un no vale, volvemos a empezar, soy azúcar esta vez, ¿no? Es muy triste y me da mucha pena, pero es verdad que hace una muy buena referencia a la negación, al evitar ver la realidad, al ignorar lo que está sucediendo en nuestro entorno y decirle a la vida, mira, no le voy a hacer ni caso porque no tengo las herramientas para hacerme cargo de esto que me estás pidiendo que me haga cargo. La negación consiste en evitar ver lo que está sucediendo e incluso lo podemos encontrar en mujeres que llegan a bromear sobre los episodios violentos que han vivido haciendo broma. Haciendo broma puede parecer surrealista, pero de verdad que os lo vais a encontrar, que ya se lo toman, bueno, pero si es que pues es que él se pone así, es que no sé poner ningún ejemplo ahora mismo de broma, pero yo lo he escuchado en muchas ocasiones que le quitan importancia, se ríen y hacen, bueno, como si fuera algo normal la violencia en pareja. Ahora, ojalá se me viniera algún ejemplo a la cabeza, pero ahora mismo no. Si luego se me viene de alguna paciente que me lo haya dicho, os lo comento porque la verdad que lo he escuchado bastante. Un ejemplo de negación sería el decir yo no soy una mujer maltratada. Yo he visto casos de pacientes que al llegar a consulta dicen lo primero, mira, mi relación no es sana, pero yo no soy una mujer maltratada y sobre todo mi pareja no es un maltratador. Vienen mucho con el negarse a utilizar la palabra víctima, utilizar la palabra maltratada, maltratador, agresor, violencia de género. Es un a mí eso no, a mí esto no va conmigo. Es una manera de autoprotegerse, pero el problema es que precisamente no se autoprotegen, porque como niegan la realidad que están viviendo, lo que hacen es exponerse más a ella, ¿vale? La minimización es muy parecida a la negación, pero la diferencia reside en que en la negación negamos lo que está pasando y en la minimización sí aceptamos que está pasando, pero decimos que, aunque suceda, es menos importante de lo que lo ven los demás. Por ejemplo, frases que yo he escuchado reales, es que se me quedan marcas porque mi piel es muy delicada. Es que a mí me salen moratones por cualquier cosa. Los vecinos llamaron a la policía porque las paredes son de papel. Lo he exagerado cuando te lo he contado. Perdona, pero es que estaba muy alterada, es que soy muy sensible, ¿vale? Y por eso en el momento te he contado esto, pero mi pareja no ha sido así, no ha sido para tanto, no ha sido un episodio tan violento. Estas frases las he escuchado yo y la que más me impacta, evidentemente, es la de es que a mí me sale un morado con cualquier cosa. Y claro, yo ahora os digo,
Yo tengo una relación de pareja de año y algo y a mí nunca me ha salido un morado por cualquier cosa. Mi pareja nunca me ha hecho un moratón. Evidentemente podemos un día estar jugando con nuestra pareja y que nos demos un golpe, ¿no? Y nos haga un moratón, pero no es frecuente. En el momento en el que tienes que empezar a decir, es que a mí me salen moratones por cualquier cosa, es que no me estaba apretando tanto, pero es que me sale esta marca porque mi piel es muy delicada, ahí ya hay algo que falla. El siguiente mecanismo de defensa es la complacencia. La complacencia seguramente es un mecanismo de defensa del que no habéis oído hablar porque en la carrera de psicología es frecuente que nos hablen de minimización, de racionalización, de negación, de evitación, pero no de complacencia. ¿Por qué? Porque se da más en relaciones de maltrato, es más específica en relaciones de maltrato, ya sea de cualquier tipo de maltrato. Entonces, ¿qué es la complacencia? La complacencia, como definición, dicen que es cuando la víctima trata de tener contento al maltratador para evitar problemas. Yo os digo que no es solo para evitar problemas, sino que la víctima trata de tener contento al agresor por otros motivos. Uno de ellos es porque en muchas ocasiones se valida con el feedback que recibe del agresor. El agresor le puede decir en una discusión que es una cerda, que es una guarra y que no vale nada como mujer, pero si la mujer tiene ciertas conductas que al agresor le parecen las adecuadas y que son las que quiere, pues también la va a premiar. Por lo tanto, la mujer no solo trata de tenerlo contento por evitar un conflicto, sino también para que el feedback que reciba sea bueno, porque la opinión que tiene ella de sí misma no es tan importante como la que tiene su pareja, que siempre la está machacando. ¿No os ha pasado alguna vez con algún familiar que es muy exigente, y cuanto más exigente es con vosotros, más os esforzáis en demostrarle que lo hacéis bien y en recibir esa palmadita en la espalda que tanto añoráis de esta persona? Pues es un poquito lo mismo que pasa en víctimas de violencia de género. Aparte de para recibir esta palmadita en la espalda, también la complacencia surge porque las víctimas de violencia de género saben cómo tienen que comportarse. El agresor las educa. Cuando se portan mal, las castiga, y cuando se portan bien, las recompensan. No os quedéis con la imagen de una relación de maltrato, de que todos son golpes, insultos y faltas de respeto, porque no es así. Hay partes muy buenas en esas relaciones. Hay partes también en las que el manipulador, el agresor, el maltratador, como lo queramos llamar, es tan manipulador que lo que hace es premiar las conductas que tiene la mujer que quiere que repita y castigar las que no quiere que repita, de manera que la mujer dice, bueno, si yo me porto de esta manera, si yo lo complazco de esta manera, mi pareja me va a premiar, y porque sé que si me porto de la otra, me va a castigar, por lo tanto sé cómo me tengo que comportar, estoy siendo educada de una forma muy sutil, llegando al punto de que aunque no esté delante de la pareja, aunque la mujer no esté delante del agresor, va a saber cómo se tiene que comportar, sintiendo una profunda culpabilidad cuando hace algo que sabe que el agresor no acabaría de ver como bien hecho, ¿no? Si yo sé que a mi pareja le molesta que yo hable con este chico y yo cuando voy sola por la calle me lo encuentro, me voy a sentir muy culpable si me paro a hablar con él, porque yo sé, en mi fondo, yo sé que eso está mal, aunque obviamente no esté mal, pero yo sé que a mi pareja le va a molestar y por lo tanto yo sé que esa conducta está mal. Entonces esta complacencia no solo gira en torno a evitar problemas, sino que también gira en torno a algo mucho más complicado de querer demostrar que soy buena, querer demostrarte que no soy tan mala como tú me pintas, como tú me tratas, querer recibir un buen feedback por tu parte porque yo me valido a través de lo que tú me dices, ¿no? Y también el cumplir con lo que yo me comporto de esta manera porque es lo que sé que tú esperas de mí. Este para mí es el mecanismo de defensa más interesante y más característico de la violencia de género, la complacencia, porque es constante escuchar expresiones de que es que yo, por ejemplo, dejaba de ir a clase de la universidad para quedarme con él a hacerle X cosa porque yo sabía que le haría feliz. O sea, yo dejaba de hacer algo mío para complacerle a él, o yo no salía con mis amigas y se lo decía como algo bueno, ¿no? Mira, yo qué sé, Manolo, me voy a quedar, bueno, Manolo, digo Manolo porque es el típico nombre, ¿no?, de el Manolo, pero Marc, un nombre más joven, más juvenil, porque si no vamos a dar a entender que todas las parejas que son violentas en cuanto a violencia de género son personas mayores de 30, de 40, de 50, no es así, en los jóvenes también existe, así que vamos a utilizar Marc. Mira, Marc, me voy a quedar esta noche contigo, no te preocupes, yo no voy a salir con mis amigas. Y tú, cuando le dices eso a tu pareja y sabes que tu pareja va a responder bien, porque es lo que esperaba de ti, es lo que quiere esperar de ti, tú te sientes bien, porque sabes que estás portándote bien. Ese síndrome de la niña buena, de voy a hacer lo que espera de mí para recibir una palmadita en la espalda. En muchas ocasiones es frecuente que al principio sí haya esta palmadita en la espalda, pero con el tiempo
que no nos extrañe que deje de pasar, porque total, ya te tengo tan encerrada y tan manipulada que da igual la palmadita que te dé o no, que yo sé que tú vas a seguir aquí. Esto es como la fase de la luna de miel que hablábamos antes, la fase de compensación. Cada vez se va a hacer más pequeña porque el agresor va a tener asumido que no hace falta tener una fase de luna de miel para que su mujer lo perdone, porque total, lo va a perdonar igual, entonces ¿para qué va a hacer el esfuerzo de compensar? Pues es lo mismo, llega un punto en el que yo ya ni te recompenso por aquello que tú haces bueno por mí, porque total, sé que vas a seguir aquí igual. La evitación, que es el siguiente mecanismo de defensa, es voy a poner el foco atencional en otros aspectos, voy a cambiar de tema, no quiero hablar de esto. Y en lugar de darte a entender que no quiero hablar porque no es tan importante o porque no está sucediendo, como sería en la negación, en la minimización, te voy a decir que, mira, yo paso a denunciar porque yo me quiero olvidar de todo, vamos a dejar de este tema, vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? Vamos a evitar el tema, a pasar a otra cosa. El distanciamiento es el mecanismo de defensa que trata de desconectarnos de la situación dolorosa. El desconecto, esto lo veréis mucho en víctimas de abuso sexual. El que te digan, y lo siento porque voy a ser muy explícita, mientras me violaba yo me imaginaba fuera de mi cuerpo, yo salía de mi cuerpo y lo veía todo desde fuera. Obviamente tiene cierta relación con la despersonalización y desrealización que vivimos cuando estamos en una situación tan traumática, pero es eso, el tomar distancia de algo y verlo desde fuera. Incluso yo he escuchado mientras me golpeaba, yo era como que no estaba ahí. Yo estaba con la cabeza en otra parte pensando en otras cosas. Es un mecanismo de defensa, de protección, porque no somos capaces de asimilar esa situación que está sucediendo y por lo tanto nos distanciamos de esta forma de ella. La proyección, para mí, el mecanismo de defensa más delicado, porque atribuimos lo propio a la otra persona, ¿no? Atribuimos la culpa de lo que está sucediendo, como no se la puedo poner a mi pareja porque sería admitir que mi pareja es un maltratador, se la voy a poner a alguien más. Normalmente este alguien más son los hijos, son los padres, son los familiares que intentan ayudar, por eso digo que es un mecanismo de defensa muy complicado, porque se culpa a alguien que no tiene culpa y esto hace que la mujer se aísle más de su entorno si cabe. Excusas como, por ejemplo, mi marido se ha puesto así porque el niño no paraba de llorar y estaba insoportable y lo ha sacado de quicio y por eso me ha golpeado, pero esto era culpa del niño. O esto es culpa de mi madre porque mi madre es una envidiosa, ella no ha sido feliz en su relación de pareja y ahora me quiere joder la mía. ¿Vale? Esto, o los vecinos llamaron a la policía porque nosotros tenemos una casa más bonita, tenemos una casa mejor, nos tienen envidia y nos querían joder y por eso han llamado, porque en realidad tampoco era para tanto, ¿no? Al final él echó la culpa a los vecinos de lo que realmente es culpa de mi marido en este caso, que es la persona violenta que me está agrediendo. Y la racionalización. La racionalización es pues darle una explicación lógica a una realidad adversa, como por ejemplo decir, mira, yo fumo, que yo sé que fumar es malo, evidentemente, pero mira, de algo hay que morir. De algo hay que morir, o mi abuelo tenía 86 años y fumó toda su vida y no murió de cáncer de pulmón, murió de un infarto de viejo. Y dices, bueno, sí, pero todos sabemos que aumenta las posibilidades de morir de cáncer de pulmón y que le des esta explicación, entre comillas, lógica, tampoco va a disminuir que tú mueras de esto, las posibilidades de que tú mueras de esto. Pues es lo mismo que se hace en violencia de género. No es que es violento conmigo porque pobrecito, ha tenido una infancia muy difícil, entonces su padre era un maltratador y como su padre era un maltratador, él ha aprendido esta manera de comportarse con las mujeres y tú dices, bueno, sí, pero es mayorcito como para elegir sobre sus decisiones, ¿no? Pues a la mujer esto le parece una excusa buena, le parece pues una buena excusa para sí misma para seguir allí. O, por ejemplo, es que es tan celoso porque su ex le fue infiel, porque él ha dicho, ojo, que su ex le fue infiel. Ya, sí, pero ¿lo justifica de verdad? Evidentemente no. Que nosotros, yo siempre digo que hayas tenido una vida complicada no te da derecho a complicar la de los demás, pues viene a ser un poquito la respuesta a este mecanismo de defensa. Todo lo que es una racionalización del maltrato es un error. Los mecanismos de defensa se tienen que trabajar y tenemos que ayudar a la víctima a que sepa que los está llevando a cabo, que sepa que los está empleando, de dónde vienen y demás. Para poderla ayudar vamos a identificar cuáles ha empleado a lo largo de su vida, porque como hemos comentado antes, es muy probable que no sea la primera relación en la que ella es maltratada. Por lo tanto, ¿qué otros mecanismos de defensa ha empleado en su vida? ¿Para qué han servido? ¿Y dónde aprendió dichas defensas? ¿A raíz de qué surgieron? ¿Y cómo han ayudado en ciertas épocas de su vida estos mecanismos de defensa? Ahora ya no protegen y eso es también algo que les tenemos que hacer entender, que quizá estos mecanismos de defensa la protegieron en su día, pero que actualmente la están desprotegiendo porque le están dificultando, están impidiéndole salir de la relación de maltrato.
Y lo que vamos a hacer va a ser aprender recursos alternativos. Yo siempre hablo en terapia de, hay una frase que me gusta mucho, que es: a ti tienes que decirte la verdad. Yo entiendo que estés en una relación de maltrato, yo entiendo que no quieras salir de ella, no ahora, o sea, que quieren salir, en realidad, disculpadme esta frase, pero sí quieren salir, pero a veces no en ese momento, es un sí, a largo plazo quiero salir, pero ahora no. Entonces yo entiendo que ahora no quieras salir de la relación, yo entiendo muchas cosas, pero a ti te tienes que decir la verdad. Si tú decides quedarte en esta relación, entre comillas decides, porque ya veremos que no es exactamente una decisión, sino que también hay factores como la dependencia emocional y económica y otras cosas, ¿vale? Pero bueno, si tú, entre comillas, decides quedarte en esta relación, está bien, ¿vale? Está bien, pero te tienes que decir la verdad. Quédate en esta relación admitiendo que es una relación de maltrato, diciéndote a ti misma que estás siendo maltratada y admitiéndote que tu pareja es un maltratador. Es muy importante decirse la verdad, sobre todo para aprender a protegerse de la realidad que está sucediendo. Ahora vamos a hablar de las emociones bloqueantes, que entiendo que los mecanismos de defensa los conocíais, al menos la mayoría, porque los habéis estudiado en la carrera, pero las emociones bloqueantes es que son exclusivas de las relaciones de maltrato y puede que no las hayáis oído nunca. Las emociones bloqueantes lo que pretenden es disminuir el malestar en la víctima, pero inevitablemente, como los mecanismos de defensa, interfieren en la posibilidad de poner el foco de atención en lo que está sucediendo y protegerse. Lo que hacen es que la víctima no salga de la relación. Las emociones bloqueantes sí, protegen a la víctima del malestar, pero también surgen por la manipulación del agresor. Ojo, que al final es también el resultado de una relación de maltrato psicológico y manipulación muy severa. Por una parte, la emoción bloqueante por excelencia, la culpa y el sentimiento de responsabilidad, que lo que pretende, se supone, es proteger la imagen del agresor para que la víctima no se tenga que enfrentar a que su pareja es un maltratador y se siente culpable de lo que sucede por culpa del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pega. Bueno, es que si me ha agredido es porque yo lo he sacado de quicio. Es mucho más fácil decir que yo soy la culpable, que yo soy la responsable de que él se haya salido de sus casillas, que pensar que ha salido de sus casillas porque tiene un mal control de la ira, porque es un maltratador, ¿vale? Es mucho más fácil culparme a mí, porque puedo seguir en la relación. Pensad que al final, en muchas ocasiones, lo que pretenden estas excusas mentales, estas emociones bloqueantes, es que la mujer pueda permitirse seguir en la relación. Fíjate, una frase que he escuchado en una víctima de violencia de género es ¿cómo fue? Sí, cuando me pegó, yo solo esperaba que él se inventara una excusa lo suficientemente buena como para que yo pudiera perdonarle, porque yo lo último que quería en la vida era salir de esa relación. Imaginaos hasta qué punto emplean pues tanto la culpa como la responsabilidad. Invéntate algo que a mí me sirva para que yo te perdone, como si me quieres culpar a mí. Me va a ser mucho más fácil que me culpes a mí, porque que me culpes a mí me va a permitir seguir en esta relación. Y como a mí no me quiero decir la verdad, porque en ese momento esa negación absoluta, me es mucho más fácil si me ayudas y me echas la culpa, ¿no? El agresor, además, para esto no tiene muchas objeciones porque se pasa toda la relación echándole la culpa a la víctima de todo lo malo que hace. De hecho, en una agresión he escuchado a una víctima que me comentaba que cuando se levantó del suelo tras un golpe, lo primero que le dijo el maltratador fue: mira lo que me haces hacerte, me pongo así porque eres una... insultos varios, ¿no? Entonces es eso, por una parte él: ya me va bien que me culpabilices porque me es más fácil sentirme yo culpable y perdonarte que culparte a ti. Obviamente no puedo, no lo soporto porque no me permitiría seguir aquí dentro. Y por otra parte él, que el maltratador se ha pasado toda la relación culpándola, entonces ya es como una pescadilla que se muerde la cola. La pena. La pena, para mí, la emoción bloqueante más invalidante y esta sí más determinante, más presente, más protagonista en las relaciones de violencia de género. La pena viene de todas las veces que el agresor ha amenazado con quitarse la vida, con mi vida sin ti no vale nada, yo sin ti no puedo seguir, si tú me dejas me suicido, me vas a abandonar. Ella, la víctima, siente que si abandona al agresor, el agresor se va a quitar la vida, no va a poder seguir sin ella, no se va a hacer cargo ni siquiera de sus necesidades básicas, ¿no? Que hacerse la comida, lo que se ha escuchado a una mujer decirme: es que si yo le dejo, él no se va a hacer ni de comer, es que ¿qué va a ser de él?
Y dices, bueno, obviamente se va a hacer de comer, pero lo que pasa es que a ti te ha hecho creer que sin ti no puede para que tú no le dejes. Al final esta pena es lo que él está buscando que tú sientas para que no lo abandones, desde la victimización. Pero es evidente que ha sobrevivido antes sin ti, sobrevivirá después, y si no, ya te aseguro que el hambre tira mucho más que el amor, ya se buscará la vida para hacerse de comer y no va a dejar de comer porque tú le abandones, no teniendo ese perfil, porque claro, cuando estamos tristes podemos perder el apetito, pero esas personas no tienen ese perfil de personalidad, de me dejo porque mi pareja me ha abandonado, entre comillas, ¿no? Ya se buscará la vida. De todas formas, se deje o no se deje, aunque no suele ser este perfil de personalidad, le da igual. Tenemos que promover que a la víctima no le importe tanto. De hecho, hubo un punto en el que yo comenté a una víctima de violencia de género, vale, te ha amenazado con suicidarse. Vamos a hablar de tú cómo quieres que sea tu vida primero. Ella me comentaba que ella quería una vida con una pareja que la quisiera, que la cuidara, quería vivir en una casa de campo, quería vivir lejos de donde estaban en ese momento, con esa pareja, quería tener 2 hijos, no tenían aún, quería casarse, quería una vida muy feliz y en ningún momento pintaba este hombre que la maltrataba. Y yo le dije, ¿y si se suicida? Si se quita la vida, ¿cómo cambia todo ese plan de vida que tú me has planteado? Y se me quedó en silencio y me dijo, no cambia. Pues entonces, si se quita la vida, que se la quite. Evidentemente, todo suicidio es una tragedia, según como lo mires, todo suicidio es una tragedia, pero cuando amenazan con quitarse la vida por un chantaje, os aseguro que no se quitan ellos antes la vida de quitársela a ella, ¿vale? Entonces, que se suicide es el último de nuestros problemas. Sé que suena muy duro decir esto, somos profesionales de la salud mental, pero debemos tener en cuenta del contexto en el que estamos hablando. Soy bastante radical con este tema. Yo a las pacientes lo que les digo es, si se quiere suicidar, que se suicide. Porque yo les digo, si él no estuviera, tu vida, ¿cómo sería? Y se les iluminan los ojos y empiezan, Buah, pues haría esto, haría lo otro, conocería tal, todo iba mejor. Entonces hay que plantearles que quizá no es tan mala idea. Obviamente preferimos que no se suicide, si tenemos algún indicio de que alguien se va a suicidar, vamos a llamar al 112, hay un protocolo, pero de todas formas, como esa mujer no es la persona que va a tener que ayudarle en el caso de que él tenga un intento de suicidio, ni es la persona que va a evitar un suicidio, y no podemos atar a una mujer para evitar que el maltratado se suicide, pues es eso, si se suicida, que se suicide. En estos casos, evidentemente, como profesionales de la salud mental siempre vamos a evitar que una persona se quite la vida, pero en estos casos entendedme que no se quitan la vida antes de quitársela a ella. Entonces esta pena por él es que si le dejo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ser de él? Hay que trabajarla desde él. Antes de ti vivía, después de ti va a vivir. Es únicamente una manipulación. Pero os aseguro que el sentimiento de pena, lo que pesa la pena en las víctimas de violencia de género es muchísimo, muchísimo. Probablemente de todas las emociones bloqueantes es la que más paraliza. No le voy a dejar porque ¿qué va a ser de él? Y si le pasa algo, ¿cómo voy a cargar yo con eso? O es el padre de mis hijos, ¿cómo le voy a hacer eso al padre de mis hijos? ¿Cómo lo voy a denunciar? ¿Cómo lo voy a abandonar? Es el padre de mis hijos, ¿vale? El miedo, las víctimas sienten miedo, evidentemente. Es una emoción bloqueante porque el miedo les impide irse de la relación, pero no solo les impide irse de la relación por el miedo a que les hagan algo a nivel físico, sino también porque si el marido, la pareja, es el que controla todo lo que la situación económica familiar, si yo me voy, no tengo nada. El miedo a quedarse solas, el miedo a la soledad, el miedo a no tener trabajo, a no tener dinero, ¿no? El miedo a quedarse tiradas con sus hijos. Este miedo en la relación, cuando se trata de episodios violentos, les lleva a luchar o a huir. Esa es la respuesta normal. Luchar puede ser una opción si tenemos en ese momento algún arma que emplear, pero si es un cuerpo a cuerpo y él es un hombre con las características que eso supone y nosotros somos una mujer generalmente con las características que se supone, que obviamente son corporalidades distintas, pues quizá no es la mejor opción. De hecho, víctimas de violencia de género ya sabrán que si se han defendido alguna vez sale muchísimo más caro defenderse que quedarse quieta. Entonces se dan cuenta, evidentemente, de que huir tampoco es posible porque a veces las encierran o se lo prohíben o las sujetan, y se dan cuenta de que la indefensión, no defenderse, paralizarse, quedarse quietas hasta que las cosas se calmen, no es la mejor opción, pero sí es la opción menos mala. La vergüenza también es una de las emociones bloqueantes, porque si yo salgo de aquí, ¿a quién se lo voy a contar?
¿y qué va a pensar de mí que he permanecido en esta relación? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a pensar que soy tonta? ¿Qué van a pensar que por qué he permanecido, que por qué lo he aguantado, que soy débil, que soy vulnerable? Entonces esta vergüenza también dificulta mucho la movilización en situaciones de violencia de género. Ahora vamos a hablar de cómo recoger información cuando tenemos delante una paciente víctima de violencia de género y qué áreas tenemos que evaluar que sean específicas de la violencia de género, porque como es evidente, los datos y el historial estándar que haríamos con cualquier paciente vienen a ser los mismos, el nombre, el apellido, enfermedades, todo esto lo vamos a recoger igual, lo que es un árbol genealógico, un árbol genealógico de lo que es la familia de ella, incluso la familia de él, puede ser también interesante ver un poquito cómo funciona. Todo esto lo vamos a recoger como en cualquier paciente. Más allá de la recogida básica, estándar, que todos conocemos, tenemos que preguntar por una serie de cosas. Lo primero es, tenemos que ubicarla. ¿En qué punto está ahora mismo? ¿En qué punto de la relación está esta persona ahora mismo? ¿Está a punto de salir? ¿Está pensando en salir? ¿Lo ha intentado varias veces y viene porque no lo consigue? ¿No tiene ni idea de que está en una relación de maltrato? El motivo de consulta era ansiedad y de repente ha salido. ¿Por qué surge la ansiedad en esta persona? Entonces, ¿en qué punto está esta víctima de violencia de género? ¿En qué punto? ¿Vale? Es muy importante que lo sepamos porque en ciertos puntos es importante no presionar. Si la víctima está dándose cuenta o aún no se ha dado cuenta, no vamos a incidir en que salga de la relación. Lo que vamos a hacer es primero trabajar que ella sea consciente de la situación que lamentablemente está viviendo. Vamos a ayudarle, vamos a acompañarla en el proceso de abrir los ojos. Si está en el punto de haber intentado numerosas veces salir de la relación y no lo ha conseguido, pues habrá que trabajar la dependencia emocional. Si está en el punto de que está decidida de salir, pero tiene muchísimas dudas de cómo hacerlo, tiene miedo, esto es muy frecuente, tiene miedo de dar un paso, un cambio tan grande en su vida. Igual cambia de pareja, de casa, de ciudad, de hijos, de familia, de amigos en común, es un paso muy grande, pues habrá que acompañarla en ese paso y elaborar un plan de acción, ¿no? de huida, de escape. Entonces, hay que valorar en qué punto está, porque también puede ser que ya haya salido de la relación de maltrato. Entonces lo que viene a trabajar son las secuelas traumáticas, que os explicará Alma la intervención en secuelas, ¿vale? Pero quizá no solo eso, quizá las secuelas no son un problema, quizá lo que es el problema es que a raíz de haber tenido una relación de maltrato, a día de hoy en sus relaciones de pareja, pues tiene maneras de relacionarse pues que no son de todo adaptativas. Pues habrá que trabajar el apego, habrá que trabajar la dependencia emocional, habrá que trabajar la autoestima, habrá que trabajar el construir una nueva relación sana. O quizá acaba de salir de la relación de pareja y no tiene ni idea de por dónde tirar, se siente muy perdida y tiene mucho miedo. Habrá que trabajar la autosuficiencia, la dependencia, la independencia, la autoestima, el tiempo con una misma. Depende de en qué punto estemos, vamos a trabajar unas cosas o vamos a trabajar otras, ¿vale? Otra cosa que tendremos que averiguar es ¿cuál es el detonante para pedir ayuda? Porque eso nos va a ayudar a saber qué es lo que ella ha considerado lo suficientemente grave como para pedir ayuda. Todo eso significa que todo lo que ha venido antes probablemente para ella no ha sido tan grave. A veces no te vienen tras el golpe más fuerte. A veces te vienen tras una infidelidad y dices, hay que joderse. Te has sido infiel y vienes a terapia y me cuentas todo lo demás a lo que no le has dado importancia, pero a ti te ha dolido más la infidelidad. Hay que ver a lo que más importancia le da la mujer, porque tú te vas a agarrar a eso. A ti te da igual lo que a ti te parece peor o lo que a ti te parece peor o a lo que tú le des ahora, a lo que tú le des más importancia, a ti te tiene que dar igual. Te tiene que importar lo que es para ella grave, porque es sobre lo que vas a tener que trabajar y probablemente lo que vas a tener que aprovechar, ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido el detonante para pedir ayuda? ¿Ha tenido anteriores experiencias en terapia? Y ahora os vais a encontrar que si preguntáis, ¿has ido a terapia anteriormente? Muchas os van a decir sí. Bien, y cuando tú preguntes ¿y por qué lo dejaste? Os van a decir porque mi psicóloga no me entendía, porque yo sentía que no entendía por qué volvía con él. A mí me dijo una paciente, es que mi psicóloga me dijo que si yo volvía con él, directamente no volviese a terapia, porque estaba cansada. Y la paciente me decía, es que claro, yo lo entiendo, tiene que ser duro trabajar con una persona que no mejora. Y yo pensé, negligencia. O sea, vamos a ver, cuando tú trabajas con víctimas de violencia de género tienes que ser consciente de que van a volver con sus parejas, eso no es tu culpa. Bueno, puede que no estés haciendo del todo bien tu trabajo, pero probablemente
tenga que ver más con la paciente que con cómo estás haciendo tu trabajo, no te lo puedes tomar como algo personal, no te lo puedes llevar al terreno personal hasta el punto de enfadarte si la paciente no te cuenta la verdad, si la paciente vuelve, no te puedes enfadar, no te lo puedes tomar como una ofensa, va más allá de ti, no gira en torno a ti, ¿no? Y esta psicóloga se ve que se lo tomó muy a mal y le dijo que es que yo sé que me mientes, que vuelves a caer en esta relación y no me lo cuentas, yo sé que quedas con él, es que esto, pues si vuelves con él prefiero que no vengas a terapia. Al final, la problemática de la mujer ella se la tomó como algo personal. Esto es una negligencia como una casa, es un error por parte del terapeuta, es una mala gestión de las emociones del terapeuta, porque realmente no te lo tienes que llevar al terreno personal. Tú no te puedes enfadar porque esa paciente vuelva. Tú tienes que, en el momento en el que atiendes a una víctima de violencia de género, tienes que saber que va a mentir, que va a contar las cosas mucho menos graves de lo que son, que hay cosas que no te va a contar y que si vuelve con él puede que le cueste contártelo. Tú tienes que ir preparada para eso. Y si no vas preparada para eso, no atiendas pacientes víctimas de violencia de género, porque son pacientes maravillosas, estupendas, preciosas, que generan un vínculo contigo maravilloso, pero que si tú no lo sabes tratar les puedes hacer muchísimo daño, porque bastante las maltratan en casa como para que tú en consulta hagas lo mismo. Perdona por esto, pero es que lo veo cada día con mis pacientes. Cada día me llegan pacientes que me dicen, no, es que la psicóloga anterior me dijo que sí era tonta. Ostras, yo puedo entender que desde fuera sea difícil, pero de ahí a tomarnos la libertad de hacer juicios a una paciente que está en una situación tan vulnerable, pues no. Una paciente me dijo, no, es que cuando, esto no hacia su psicóloga, sino hacia otra persona. Es que cuando le conté que me había pegado varias veces, me dijo que la primera vez que me había pegado era culpa de él y que la segunda mía por imbécil. Y dices, para que veáis el concepto de la sociedad, lo mucho que las culpabiliza, como si ya no tuvieran suficiente con eso como para llevar a consulta y que también un profesional en el que han confiado las culpabilice de la situación. Entonces, vamos a averiguar qué experiencias anteriores han tenido en terapia y por qué, sobre todo, por qué han dejado esas terapias. Una paciente me comentaba que había dejado la terapia anterior porque no conseguían, porque la terapeuta la escuchaba mucho y no trabajaba con ella y simplemente le decía, es que no tienes que volver. Al final no había un trabajo activo. Los psicólogos no estamos solo para escuchar, estamos para trabajar con el paciente, estamos preparados para hacer actividades con el paciente, enviarles ejercicios para casa, que trabajen por su cuenta, que la terapia vaya más allá, vaya más allá de una hora en consulta, ¿no? Que sea un trabajo también fuera de casa. Pues esta paciente se había cansado de que nadie trabajara con ella la dependencia emocional, que no le diera herramientas y que simplemente le dijeran que tenía dependencia emocional y, bueno, y que tenía que salir de ahí, que no podía volver. Ya tengo dependencia emocional, pero ¿qué hago con ello? Por eso vamos en este máster, hay una asignatura especial de dependencia emocional que vais a poder aplicar porque es que hay herramientas de trabajo, ¿vale? No únicamente es escuchar y ya está. Un psicólogo no cobra una hora para sentarse delante de un paciente a escuchar y nunca aportar nada. Otra cosa que vamos a tener que recoger en estas primeras sesiones, pueden alargarse desde 1 a 3 sesiones de recogida de información, dependiendo de la gravedad de la situación, de lo habladora que sea la paciente, de muchas cosas. ¿Qué vamos a averiguar también? ¿Cómo fue la primera vez? Ojo que la primera vez nunca es la primera, ¿vale? Pero ¿cómo fue para ella la primera vez? ¿Cuál fue para ella el primer indicio de aquí pasa algo? ¿Cuál fue el día que se asustó? Aquí lo que veremos será para ella cuál ha sido el primer indicio de peligro. ¿Qué ha percibido ella como peligro? Una paciente me decía que tras multitud de golpes, un día el agresor amenazó con matar al gato y mi paciente ese día decidió que quería dejarlo. Estupendo. Tu pareja ha amenazado con matar al gato y tú te has asustado. ¿En qué momento todas las agresiones que ha tenido, que te ha hecho a ti, no han sido suficientes? Ahí ves lo que valora más la víctima. Y esto, aparte de servirnos de información, también nos sirve para saber por dónde tirar. Porque también hay víctimas que te vendrán y te dirán, es que agredió a mi hijo y yo por ahí no paso. Yo no quiero decir que haya que manipular, pero sí que es verdad que si sabemos que hay algo a lo que le da tanta importancia como la vida del gato, la vida de sus hijos, pues quizá hay que tirar por ahí para según qué, ¿no? Hay que saber a qué le está dando importancia la paciente. Y otras cosas que les tenemos que preguntar también son los primeros indicios. Estas cositas que han ido sucediendo al principio de la relación, ¿qué le tendrían que haber indicado a ella
que aquella relación pintaba mal, ¿no? Aquellos primeros ataques de celos, aquellos primeros gestos violentos, aquellas primeras miradas, aquellas primeras faltas de respeto, aquello que pasó desapercibido en su momento en la fase de acumulación de tensión y que ahora, a toro pasado, somos capaces de ver que eran un problema. Otra cosa que vamos a recoger es la personalidad de ella, cómo es ella. ¿Es dependiente, pero es dependiente más sumisa o es dependiente más demandante? En este caso suelen ser más dependientes a nivel sumiso. Es una persona manipulable, es una persona con carácter, es una persona sin carácter, una persona con la autoestima baja. Aquí me vais a decir, es que lo más probable es que una víctima de violencia de género no tenga carácter. Mentira. Hay muchísimas víctimas de violencia de género que tienen muchísimo carácter. De hecho, de mis pacientes, me arriesgo a decir que todas menos una o dos son mujeres con mucha personalidad y mucho carácter y con cargos laborales, quiero decir, con gente trabajando para ellas. O sea, estamos hablando de mujeres pues, con responsabilidad laboral, con un cargo de liderazgo y están siendo maltratadas en casa. Había una charla de TED Talks que decía la que daba la charla que ella, no sé, creo recordar que era empresaria o era jueza, es que no recuerdo qué creo que era empresaria, o jueza, empresaria, creo que era empresaria, y decía ella, es que claro, la gente decía, a ti, con lo que tú eres en el trabajo, con lo que mandas en el trabajo, con el carácter que tú tienes, sí, es que da igual el carácter que tenga, y al final el carácter probablemente es un mecanismo de defensa a la violencia que ha ido sufriendo a lo largo de su vida, pero ella igualmente, aunque tenga carácter y reaccione atacando a las personas con mucha facilidad, porque ella decía, es que yo tengo mucho carácter, es que yo respondía una paciente mía, ¿no? Me decía, es que yo tengo mucho carácter, es que yo respondo, es que yo tal, sí, pero a la hora de la verdad, ¿qué pasa? Porque te agreden y tú no detectas tan como peligro esa conducta, te culpabilizas a ti misma, por lo tanto tener carácter te protege un poquito de ciertas cosas, pero no te protege nada, porque luego a la hora de la verdad hay ciertas cosas que no detectas como peligro, te culpabilizas a ti misma, entonces crees que tú eres la responsable de la vida de esta persona, crees que sin ti no puede ir, al final toda la manipulación hace efecto igual contigo que con alguien que tiene menos carácter. Ese carácter te puede servir para defenderte en una primera instancia, pero es que los manipuladores, los maltratadores, los agresores, como los queréis llamar, tu carácter se lo pasan por donde yo me sé, porque es que lo anulan, ¿vale? Es decir, tú puedes tener un carácter, pero es que ellos lo van a tener más. Ellos van a ser más agresivos y si tú permaneces en esa relación, tu carácter va a pasar a ser muy poco importante, porque es que lo van a anular, ¿vale? Otra cosa que tenemos que recoger son las características sobre la relación de pareja, cómo era la relación de pareja, en qué momento cambió, cuál fue el punto de inflexión. A veces ha sido una paciente me decía, pues me pilló entre comillas porque no es nada malo, pero bueno, me pilló hablando con un compañero de trabajo por WhatsApp, ya está, ese fue el punto de inflexión. Otra me decía que el punto de inflexión fue una infidelidad de él, que ella estuvo a punto de no perdonar y ahí empezó todo. Bueno, cada uno tiene un punto de inflexión en la relación que es cuando cuando todo empieza a ir mal, aunque obviamente todo ya había una acumulación de tensión, la fase de acumulación de tensión ya se daba, pero parece que nos damos cuenta cuando hay un crack, ¿no? ¿Cuál es ese crack? ¿Y cómo es la relación ahora? ¿Están juntos, no están juntos, se ven, no se ven, viven juntos o no? ¿Se ven con mucha frecuencia? ¿Hay contacto cero? ¿Tienen familia común? ¿Tienen amigos en común? ¿Coinciden en el trabajo? Fijaos que ahora me acuerdo de una cosa que es muy curiosa. Las mujeres víctimas de violencia de género no solo pueden tener todo el carácter del mundo, sino que encima yo tenía una paciente que era la jefa de él. Él trabajaba para ella en una empresa, ella tenía un puesto de mucha responsabilidad, un mejor sueldo que él y él era su empleado. Y ella era maltratada, no controlaba el dinero de casa, ni lo que se compraba ni lo que se dejaba de comprar, pese a que en el trabajo era jefa. Es que da igual el rol, el carácter que tú tengas, lo mandona que seas, porque ella me decía, yo es que soy muy mandona ya, pero ¿y qué? Eso no importa, porque el manipulador, el agresor, el maltratador va a hacer con eso lo que le dé la gana. Si tú, no quiero culpabilizar a la víctima y no lo voy a hacer y ahora explicaré este tema un poquito de cómo funciona el tema de culpabilizar o exculpar absolutamente, pero si una víctima permanece en una relación de maltrato constantemente, tras agresión, tras agresión, tras agresión, el carácter que tenga o deje de tener, o bien se va a ser anulado, o bien va a pasar desapercibido y va a dar igual, ¿vale? No es porque yo puedo contestar muy mal en una discusión, pero si yo después te perdono que me hayas pegado un golpe,
pues bueno, pues puedo tener todo el carácter que me dé la gana, pero al final tampoco me está protegiendo de nada. Vamos a tener que recoger el perfil del agresor, y aquí es cuando yo voy a enfatizar en que no todos los agresores son machistas, ¿vale? No todos los hombres que son agresores tienen interiorizado un machismo. Obviamente todos tenemos interiorizado un machismo porque nos hemos creado en una sociedad machista. Poco a poco vamos avanzando, pero nos hemos criado donde nos hemos criado. Pero no todos los agresores agreden a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿vale? No todos. Hay violencia de género, pero es que hay violencia dentro de la pareja, que también se le llama violencia de género porque se engloba en el ámbito de la pareja y la víctima es la mujer, pero en muchas ocasiones, ojo, porque el perfil del agresor es el perfil psicópata narcisista de la personalidad. Estamos hablando de una persona con un encanto superficial, manipulador, que engaña, que no tiene ningún reparo en cometer un delito, que se cree por encima de los demás. Entonces ya no es tanto que se crea por encima de la mujer por el hecho de ser mujer y ser inferior, sino que se cree por encima porque es un narcisista, ¿vale? Y como le da igual hacerle daño, porque no empatiza, porque también encaja en el perfil antisocial de la personalidad, ¿vale? Es un psicópata, ¿vale? Como estamos con esta personalidad, no empatiza, se cree superior a ella, es frío, la utiliza para lo que es en su beneficio, engaña. Estamos ante un maltratador que también puede ser violento y disfrutar de la violencia y disfrutar de ser agresivo, porque hay maltratadores, hay agresores que disfrutan de ese sadismo en la relación. Yo tenía una paciente que me decía que su pareja, maltratador, tenía erecciones cuando la agredía físicamente y la forzaba a tener relaciones sexuales tras un episodio violento. Esto os puede parecer una brutalidad, no lo he escuchado solo una vez, lo he escuchado más veces. Entonces, es lo que os digo, a veces no es tanto que se crean superiores por el hecho de ser hombres y ellas mujeres, sino que a veces se creen superiores porque son narcisistas y porque se sienten superiores a cualquiera. Y cuando salen a la calle tienen un encanto superficial porque tienen esa personalidad camaleónica, ¿vale? Entonces vamos a aprender a diferenciar el perfil del agresor. Para entender el perfil psicópata narcisista, a mí me encanta el libro de Iñaki Piñuel, que se llama Amor Cero con Z, y para mí es un manual de instrucciones de lo que son este tipo de personas. Yo lo recomiendo muchísimo. En el caso de que vuestra paciente encaje como víctima de esta persona del perfil más psicópata narcisista, os recomendaría que le recomendaréis este libro, porque la va a ayudar a entender mucho. Cuando son pacientes que conviven con los agresores, yo no les recomiendo que lo compren en papel, porque el título es Amor Cero y el subtítulo es Cómo convivir o cómo sobrevivir al amor con un psicópata. Pues claro, no puedes meterle eso en casa, no puedes meterle ese libro en casa. Yo les digo que se lo descarguen en Kindle, ¿vale? Que lo pueden leer desde el móvil, luego cierran y aquí no pasa nada. También hay que tener en cuenta cómo de controlado le tienen el móvil. Tenéis que tener en cuenta muchas cosas y tenéis que ir con cuidado con muchas cosas. Analizar el perfil del agresor os va a ayudar porque os va a ayudar a que ella lo entienda y que ella le dé sentido y le encajen las piezas es importante, ¿vale? En el caso de que sea más el otro tipo de agresor, que no sea tanto alguien con encanto superficial, manipulador, mentiroso, interesado, que no sea tanto este perfil, que no sea tan frío, falta de empatía, ojo, son capaces de fingir empatía, ¿vale? Es decir, tienen una empatía que a nivel cognitivo son capaces de saber lo que está sintiendo la otra persona, aunque ellos no lo sientan lo que es en el pechito, ¿no? Es decir, yo no siento en el pechito lo que tú estás sintiendo porque no empatizo a ese nivel, pero sí a nivel cognitivo, sé lo que estás sintiendo, soy consciente, pero no lo siento, ¿vale? Entonces, sí, no encaja del todo y encaja más en el perfil más hombre que se cree superior por el hecho de ser hombre, por ser más machista, más misógino, pues el libro de Libre de Dolores Mosquera también puede ayudar mucho, aunque hay mucha parte que está enfocada a el tratamiento, entonces habrá partes que se le hagan un poco incomprensibles como paciente si no es profesional de la salud mental. Pero también os vamos a dejar una lista de recursos de libros a los que acudir para que les podáis recomendar como lecturas. En libros recomendados tenéis un futimen de libros con los que podéis trabajar. Vamos a indagar también en las relaciones de pareja anteriores que ha tenido para ver qué patrones se repiten. En muchas ocasiones os encontraréis que os digan, es que mi relación anterior era sana, normal, pero de repente me encuentro en esta, estupendo, tenéis una herramienta perfecta de comparación para que ella entienda que el problema no es ella. En cambio, si os encontráis con que la persona ha tenido constantemente relaciones de maltrato, no es tan frecuente, es más frecuente lo otro, que alguna relación haya sido sana, decente y podáis comparar. Si os encontráis con que todas han sido de maltrato, ahí os estáis viendo, os estáis dando cuenta de que la mujer está repitiendo patrones una y otra vez y no para de vincularse de manera traumática, ¿vale?
habrá que identificar cuál fue el primer vínculo traumático en su vida en este caso, cuál fue esa primera persona que la maltrató, cuál fue la segunda, la tercera, cómo se han ido desarrollando todos los vínculos traumáticos de su vida, ¿vale? Vamos a ver que esta mujer es victimizada no solo por su pareja, sino que es algo que es un continuum. De hecho, os podréis dar cuenta de que incluso en su vida actual hay personas que le hacen daño y ella no voy a decir lo permite, pero ella lo pasa por alto, ¿vale? Y sigue manteniendo las relaciones con estas personas. También vamos a tener que indagar en la red de apoyo para ver en qué nos podemos ayudar, en padres, hermanas, primas, tíos, amigos. Hay que ver a quién se le ha contado, cómo ha reaccionado estas personas, dónde iría en el caso que tuviera que huir de casa, o si dejara su casa, dónde va a ir. Para esto también es interesante conocer su situación laboral y económica, porque dependiendo del dinero que tenga, va a poder optar por unos recursos o por otros. Vamos a hablar de la intervención con víctimas de violencia de género. Obviamente vais a tener que atender muchísimo a las características individuales de cada paciente. Esto va a ser pues una orientación general, pero que podéis ir adaptando a vuestra manera al paciente que tengáis delante y podéis aplicar técnicas, por ejemplo, de terapias de tercera generación, que como ya he dicho en otras asignaturas es para mí una especialización muy útil y que si tenéis la oportunidad de estudiar un máster en terapias de tercera generación lo recomiendo muchísimo, sobre todo para quienes queráis tratar sintomatología ansioso-depresiva, que se da mucho en violencia de género también. La intervención en víctimas de violencia de género empieza porque aclaremos que el ambiente en terapia tiene que ser seguro, sin juicios y cálido para la paciente. ¿Qué significa seguro, sin juicios y cálido para la paciente? Significa que hostil ya es lo que tiene en casa, significa que frío ya es lo que vive con su pareja, significa que inseguro ya es todo lo que le van a decir los demás, porque todos la van a juzgar, todos le van a decir es que eres tonta, es que ¿por qué estás ahí? Es que ¿por qué aguantas? Entonces nosotros tenemos que decirles, darles a entender que hagan lo que hagan, están aquí, ¿vale? Están aquí, están en un entorno seguro y nosotros vamos a estar aquí siempre, para ellas. Esto es muy difícil, pero es pues el anticristo de lo que dijo aquella profesional, entre comillas, profesional de la salud mental, que le dijo a la paciente: si vuelves con tu pareja, conmigo a terapia no vuelvas, ¿no? De esta manera, además, con este desprecio y esta frialdad. Es lo contrario, me refiero precisamente a lo contrario, me refiero a que la paciente tiene que saber que por veces que vuelva con este maltratador, nosotros siempre vamos a estar aquí para ellas, siempre. Yo, imaginaos que mi paciente se llama Paula, ¿vale? Y yo le digo a Paula, sé que para ti va a ser muy difícil salir, sé que vas a caer muchas veces, sé que ya has caído muchas veces y sé que probablemente vayas a caer más. Que sepas que aunque vuelvas con él, yo voy a estar aquí para ti. Que aunque creas que has tomado una decisión que yo no voy a aprobar, esa decisión también la voy a apoyar y voy a estar ahí. Obviamente no te voy a reforzar a que tomes esas decisiones, pero te voy a acompañar, porque tenemos comprobado que la confrontación, el discutir, la desaprobación, la discusión no fomentan la adherencia al tratamiento. No vais a conseguir que vuestra paciente venga más a terapia y no se abandone confrontando. No lo vais a conseguir. De hecho, si las pacientes han ido anteriormente a terapia, lo que os vais a encontrar es que os digan que por confrontación, por desaprobación o por poca ayuda del terapeuta respecto a este tema, es por lo cual han abandonado. Tenéis que tener toda la paciencia del mundo y no presionarla. Sed conscientes de que esto puede llevar de meses a años y es lo que hay. Si no estamos preparados, no vamos a atender a estas pacientes. Pero lo que no vamos a hacer va a ser que nuestra impaciencia, nuestra falta de comprensión y nuestra ignorancia hagan daño a una persona que ya bastante tiene con lo que vive en casa. Vamos a hacer bien nuestro trabajo. Y hacer bien nuestro trabajo supone pasar por decir: hagas lo que hagas, voy a estar aquí para ti. Si deseas dejar de venir porque te has agobiado, por lo que sea, yo prefiero que no dejes de venir y que aunque si vienes, aunque sea a contarme qué tal te ha ido el día, me da igual, pero lo que nos interesa es no perder el hilo con el paciente, ¿vale? Nos interesa que la paciente no deje de venir, en estos casos en especial, ¿vale? Porque no queremos perderla en todos los sentidos de la palabra, no queremos perderla como paciente para que siga teniendo un apoyo y tampoco queremos perderla de que desafortunadamente le hagan algo y acaben con su vida o la lesionen gravemente. Entonces lo que le vamos a transmitir es esto: hagas lo que hagas, yo voy a estar aquí. Yo cuando me he encontrado pacientes que vuelven a estas relaciones, me lo dicen con vergüenza y me dicen: yo Esmi, ya sé que tú me has dicho que yo te lo puedo contar y que no pasa nada, pero no puedo evitar sentirme mal y que me da mucha vergüenza, pero yo le voy a dar una oportunidad porque me ha dicho esto, me ha dicho lo otro. Yo lo primero que les digo es: no pasa nada.
No pasa absolutamente nada. Necesitas volver porque necesitas caerte una vez más, ¿vale? Hipotéticamente, y no hipotéticamente realmente, pero bueno, necesitas un golpe más. La vida te tiene que dar un golpe más en este sentido para que tú des el paso definitivo. No pasa nada, voy a estar aquí para ti, para cuando ese paso sea definitivo y para los errores que vengan, que ojalá vengan pocos, pero si vienen, yo voy a estar aquí. Y veréis que lo agradecen mucho y dejan de mentir o mienten menos y dejan de exagerar, o sea, de exagerar, perdón, de minimizar, de lo contrario. Dejan de minimizar lo que os cuentan y empiezan a contaros las cosas tal y como son, porque ven que no las juzgáis. Y ahí está la cosa. Una profesora mía, una vez, en la universidad, que yo tenía un disgusto por una relación de pareja, me dijo: ¿cuántas veces más necesitas que pase algo así para dejarlo? Pues esa frase yo me la aplico muchísimo, se la digo a ellas: ¿cuántos golpes más necesitas? Hipotéticos y no hipotéticos. ¿Cuántos gritos más? ¿Cuántas faltas de respeto? En serio, ponte un límite, porque si no te pones un límite, pues van a seguir pasando y pasando y pasando. ¿Cuántos más? ¿Cuántos golpes más? Ponme un número. ¿Cuántos insultos más? ¿Cuántas infidelidades más? ¿Cuántas mentiras más? ¿Cuántos gritos más? Ponte un límite, 3, 4, 5, ¿necesitas 5? Vale, al 5, pero ponte un límite. Yo sé y cuento con que van a llegar, porque esta persona no va a cambiar, pero ella confía en que sí. Ojo, respetable. Nosotros vamos a decir: respeto que tú pienses que va a cambiar, yo pienso que no, por mi experiencia profesional, pero no pasa nada, porque ojalá me demuestres lo contrario, pero no creo que es lo que suceda, ¿no? Entonces, como yo cuento con que no va a cambiar, doy por hecho que esas veces van a suceder. Por lo tanto, 5 veces más necesitas, bien, pues ten en cuenta que esas 5 veces, una vez sucedan, tú ya habrás aprendido la lección de que no iba a cambiar, porque tú ahora mismo me estás diciendo: mi límite son 5 veces más. Ese límite va a pasar y tú vas a aprender que no le venía de varias veces más. Porque a veces sentimos que no hemos quemado todos los cartuchos en una relación antes de salir. A veces es como: quiero intentar también esto de esta manera, quiero intentar ir a terapia de pareja, quiero intentar hablar con sus padres, quiero intentar bla, bla, bla. Quiero que se lea este libro para ver si le hace entrar en razón. Si es que cualquier cosa nos sirve con tal de no dejar esa relación, ¿no? Entonces, ¿necesitas quemar más cartuchos? Perfectos. ¿Cuántos cartuchos? Dime qué cartuchos, vamos a poner un límite para que esto no sea infinito, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces más? Esta frase a mí me ayuda con muchas cosas de mi vida y aquí la aplico mucho. También tened en cuenta que si consideráis que vuestra paciente está en riesgo, tenéis que saltaros la confidencialidad. Es decir, si veis un riesgo inminente, evidente y que se pone en riesgo la vida de la paciente o de cualquier persona, los niños que viven con ella, los hijos, lo que sea, personas más mayores que por la madre que vive en el mismo domicilio, lo que sea, ahí os tenéis que saltar la confidencialidad y obviamente avisar a las autoridades. Salir de la relación. Salir de la relación lo voy a explicar ahora, pero no tiene por qué ser el centro de la terapia, porque el salir de la relación nosotros podemos ir empujando a la mujer a hacerlo, pero eso no significa que ella lo vaya a hacer. Eso no significa que porque nosotras estemos insistiendo con el tema de salir de la relación, ella vaya a salir. De hecho, si nosotras insistimos y incidimos demasiado con el tema, se van a cansar y se van a ir, se van a dejar la terapia. Pero para trabajar el salir de la relación, trabajar esta salida, vamos a elaborar varios puntos. Primero, en qué punto está, que esto lo hemos recogido antes, pero en ese momento de la terapia, en qué punto se encuentra, qué nivel de conciencia hay, ¿vale? Tenemos en cuenta también que suelen acudir a terapia cuando no pueden más, cuando ha pasado algo que dicen: mira, hasta aquí, quiero salir y quiero poder con mi dependencia emocional, porque hay una dependencia brutal, quiero poder con mi dependencia emocional y quiero que esa dependencia emocional no me haga volver, ¿vale? Entonces hay que saber en qué punto están y por qué han acudido a terapia, que es lo que hemos recogido antes, sobre todo para entender cómo de fácil van a ser los pasos que demos de aquí en adelante. Lo que vamos a hacer también con la paciente es crear una ilusión en cuanto a la etapa post-ruptura. Vamos a hablar de lo que quiere hacer cuando salga de esta relación. Vamos a hablar de cómo quiere que sea su vida, vamos a hablar de esos planes de vida que va a llevar a cabo, vamos a crearle ilusión y vamos a hacerle ver que es que esto puede pasar, ¿vale? Vamos a hablar de los intentos previos de ruptura, porque nos vamos a encontrar con que no es la primera vez que ella intenta dejarle. De hecho, el otro día me decía una paciente: es que Esmi, yo he intentado salir muchas veces de esta relación y siempre le acabo pidiendo que vuelva. Bien, pues estos intentos previos de ruptura lo que me están diciendo es que hay una dependencia emocional muy fuerte. ¿Y qué es lo que vamos a tener que trabajar? Otra paciente me decía: es que yo cuando le dejo estoy muy bien sin él, yo de repente siento una paz, pero es que viene a casa, insiste, me llama, me escribe y acabo cayendo. Esta paciente no vuelve tanto por dependencia emocional, porque ella me está contando que cuando está sola está muy bien, pero que al final le come la cabeza. Entonces lo que estoy viendo es que la manipula.
lo que estoy viendo es que en los intentos anteriores de ruptura la paciente ha cedido por manipulación. Entonces, ¿qué voy a poner en práctica más que trabajar la dependencia emocional? El contacto cero. Voy a decir a la paciente, cuando te vayas de casa, te vas a ir a un sitio donde él no sepa que estás. Vas a bloquearlo de esto, porque no quiero que caigas, no quiero que, obviamente hay un factor ahí de dependencia emocional, porque si no, no te hace caer cualquiera por manipulación, pero ahí pesa mucho más la manipulación que en el caso en el que la paciente me dice es que él se va y soy yo la que le pide que vuelva. Él ni siquiera ha hecho el intento de volver, ¿vale? Entonces, por eso es interesante estudiar qué ha pasado antes y, sobre todo, qué ha pasado antes en las rupturas, pero ¿por qué no han sido exitosas estas rupturas? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué no han salido bien estas rupturas? ¿Por qué no han sido la ruptura definitiva? Porque esas son las cosas, esos motivos, esos obstáculos son los que vamos a tener que trabajar para que no vuelvan a suceder. Cuando hagamos un plan de, bien, primero el de emergencia y luego el de escape. Cuando hagamos un plan de emergencia es dónde vas a ir si la cosa se pone fea y tienes que huir de casa. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a pedir ayuda? ¿A qué teléfono vas a acudir? Hay una aplicación, y sé que dar estos recursos es muy triste, pero ahí está. Hay una aplicación que se llama Alert Cops, que avisa a la policía con una llamada y manda tu ubicación. Yo esta aplicación, obviamente, en casos en los que hay riesgos de agresión y demás, yo la recomiendo. El plan de emergencia también es avisarás a tus padres, irás a casa de una amiga, donde te refugiarás, ¿no? Es un plan de emergencia que harás si te tienes que ir de repente, de imprevisto, ¿no? De manera improvisada. Y el plan de escape es a lo que me refería, es a estudiar y a tener en cuenta los fallos que se han dado en las rupturas anteriores para que no vuelvan a suceder. El plan de escape es qué te vas a llevar, qué vas a hacer con tus mascotas, las mascotas que tenéis en común, ¿es una casa de él o es una casa que es tuya? Lo vas a tener que echar, entonces lo vas a tener que hacer mientras él esté en el trabajo, quizá tienes que cambiar la cerradura de casa. O es casa de él y tú te puedes ir, o es casa de los dos y tú te puedes ir. O te vas a ir a casa de tus padres, o vas a alquilar un piso, o vas a irte a casa de una amiga, a quién se lo vas a contar, qué vas a hacer, qué cosas te vas a llevar, qué vas a hacer con tus hijos si tienes hijos en común, qué vas a hacer con los animalitos que tenéis en común, que esto en muchas ocasiones me encuentro ¿dónde llevo al perro? Pues habrá que mirar dónde te puedes ir con el perro, dónde te puedes ir con el gato, ¿vale? Es decir, hay que hacer un plan de escape y una vez hayas salido de esta casa, de este sitio donde vives con él, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner cómoda en otro sitio? ¿Vas a quedarte unos días aquí y luego vas a avisar a tus padres? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Ese plan, ¿cómo lo vas a elaborar? Y en el momento en el que te entren ganas de querer volver, ¿qué vas a hacer? Y esto lo elaboramos hablando del síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia sucede como en la droga, porque hay una dependencia emocional en la mayoría de los casos muy fuerte que se vive con esa necesidad de volver, ese síndrome de abstinencia pues como quien cuando tienes mucha sed y necesitas beber agua, pues algo así es el síndrome de abstinencia. El problema, que yo digo, es diferente, el problema es que es diferente con la droga, porque normalmente la droga no viene a tocarte la puerta, ¿vale? La droga no te llama por teléfono, la droga no te promete que va a cambiar y que va a dejar de ser tóxica. La droga no hace eso, tú vas a por la droga o la droga está en tu entorno y inevitablemente pues vale, te la pueden acercar un poco, ¿no? Pero la droga no viene a tu puerta, vas tú a buscar la droga. Por lo tanto, cuando sí hay una droga que viene a tocarte la puerta, que es el maltratador, que es algo que tú sabes que te hace daño, pero que te genera una adicción tremenda, y con lo que tú sientes un síndrome de abstinencia, de necesito volver, claro, es muy difícil, porque es como si, siendo heroinómano, te viene la heroína a tocarte a la puerta y te dice, mira, que me pinchas esta vez, pero hoy no te voy a hacer daño. Pues claro, es mucho más complicado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estas mujeres tienen una abstinencia de una, entre comillas, sustancia que toca la puerta, llama por teléfono, llora, amenaza con suicidarse si la dejan, y etcétera. Eso la heroína no lo hace. Pues por eso hay que contemplar que es una adicción muy jodida, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a trabajar muchísimo la dependencia emocional, ahora veremos uno de los siguientes puntos, pero vamos a hacer un plan de actuación en casos de abstinencia. Vamos a prevenir la abstinencia, por ejemplo, ¿en qué momentos le echas de menos cuando te vas de casa? Cuando has querido romper con él, ¿en qué momentos has caído otra vez? Pues normalmente os dirán, de noche, cuando dejo de estar con mis amigos y estoy sola en casa, le echo de menos. Bien, ¿qué vas a hacer? Para empezar vas a evitar entonces estar sola los primeros días. Cuando estés sola, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner una serie, te vas a poner un vídeo de YouTube, vamos a trabajar el autocuidado, te vas a meter en la ducha, vas a llamar a tu mejor amiga, conductas alternativas que te impidan ponerte en contacto con él, vas a apagar el teléfono, vas a dejar el móvil en otro sitio de la casa, te vas a hacer deporte, vas a llamar a una amiga, vas a quedar con alguien, te vas a ir con tu perro a pasear, te vas a salir a correr, te vas a duchar, te vas a poner una mascarilla en la cara, te vas a hacer la pedicura, la manicura, te vas a hacer una lista de cosas que hacer en ese momento, porque
tenemos que encontrar conductas alternativas que nos impidan llevar a cabo volver a la relación. Hay que tener en cuenta que cualquier cosa es mejor que volver con un maltratador. Por lo tanto, si la paciente me dice es que me entra una ansiedad tremenda y quiero fumar, mira, pues fuma. Ya trataremos luego la adicción al tabaco, si quieres, pero prefiero que fumes que vuelvas con un maltratador. ¿Vale? Entonces, conductas alternativas. Obviamente, vamos a evitar caer en el consumo de sustancias. Si os dicen es que me da por beber, pues no, ¿vale? No vamos a tirar de eso, vamos a buscar conductas alternativas saludables, pero entendiendo las circunstancias pues, que son críticas y que probablemente cualquier cosa es mejor que volver a donde estaba. En este plan de actuación, teniendo en cuenta lo que ha fallado en los anteriores intentos de ruptura, vamos a saber qué hacer cuando quiera volver, vamos a hacer una lista de actividades agradables para que ella tenga recursos a los que acudir, que no se quede en el le voy a llamar ya por aburrimiento o voy a contestarle porque no tengo nada más que hacer. No, vamos a ocuparla con actividades que la hagan sentir bien, que se dé cuenta de que estando fuera también puede estar bien, también puede ser feliz. Y vamos a elaborar una carta a mi yo del futuro. Esta carta yo recomiendo que la escriban en el momento en el que más odien al agresor, porque hay momentos en los que os dirán, es que lo odio con toda mi alma, es que ojalá se muera, es que yo lo mataría. Esta rabia existe, ¿vale? Esta rabia, y es normal, y no vamos a penalizar ni a castigar que la víctima nos diga que lo quiere matar. Obviamente, si lo quiere matar habrá que tomar medidas, pero no sucede nunca. Una víctima de violencia de género no va a matar a su agresor, es muy poco frecuente. Pero es normal que sientan que quieren que lo atropelle un camión, ¿vale? Entonces, toda esa rabia, para que no se cronifique, no se quede de manera desadaptativa, yo diría que la desahogasen en una carta, ¿vale? Yo lo llamo mi media hora de desahogo, pues una media hora de desahogar rabia o tristeza, lo que sea, ¿no? Sacarlo todo. Pero por otra parte, cuando están así de enfadadas, va genial que escriban una carta a mi yo del futuro. Una carta a la mujer que soy yo, que sé que en algún momento querrá volver con este señor. Entonces, como ahora lo odio, y como ahora estoy muy enfadada y ahora soy consciente de que tengo que salir de aquí, es el momento en el que voy a escribir una carta para convencerme cuando esté en el futuro y yo le eche de menos si quiera volver, ¿vale? ¿Por qué? Porque nadie me va a saber manipular mejor que yo misma. Hasta que se dé la ruptura, vamos a ir trabajando la periferia, porque ahora lo que hemos estudiado es qué vamos a hacer para trabajar la salida de la relación. Pero, ¿y si mi paciente no sale de la relación y sigue viniendo a terapia? ¿Y si mi paciente no está preparada para salir ahora? Pues hay que trabajar desde la periferia. La periferia significa, vamos a disimular, vamos a trabajar cosas a favor de que la paciente salga de la relación de pareja, pero sin incidir ahí, en el centro, para que no haya una reacción defensiva de la paciente, para que no se enfade, para que no deje la terapia o para que no se niegue a continuar con el plan de abandonar el hogar, ¿no? De abandonar la relación de pareja. Vamos a ir trabajando la periferia. No es una mentirijilla, vamos a decir, no te preocupes, vamos a trabajar otras cosas que seguro que te van bien, vamos a trabajar autoestima, vamos a trabajar esto, lo otro, tal, pero nosotros lo que estamos haciendo es empoderar a la víctima, ¿vale? Y lo que estamos haciendo también es darle recursos para el día que pueda salir, recursos personales. Entonces vamos a trabajar la periferia para que al final pase nuestro propósito, que es que salga de la relación y que obviamente se recupere de ella lo mejor posible y en el menor tiempo posible, pero respetando sus tiempos. La idealización del maltratador hace referencia, por ejemplo, a cuando la mujer percibe lo bueno que hace el maltratador como si fuera extremadamente bueno y a lo malo le quita importancia. Esto consigue evitar sufrimiento psicológico porque evidentemente conectar con lo que es realmente su pareja sería mucho más doloroso que lo contrario. Entonces lo que hacemos es agarrarnos a lo bueno con todas nuestras fuerzas y un detalle que para ti será una chorrada y dirás, pero vamos a ver, que el hombre este ha hecho una cosa buena en su vida, quiero decir que ya vamos a estar valorando estos detalles tontos, sí, ella los va a valorar muchísimo porque es a lo que se tiene que agarrar para protegerse de la imagen real del agresor. De hecho, es frecuente escuchar a la víctima decir, es que pobrecito, el otro día discutimos por una chorrada, yo me puse como una moto y no veas lo que aguanta conmigo, tiene el cielo ganado, y tú dices, pues tampoco es para tanto, ¿no? Creo que tampoco te has puesto... Luego tú le preguntas, no sé, cuéntame cómo fue la discusión. A mí me ha pasado con pacientes que me contan, no, es que hice esto o lo otro, y yo pensar, bueno, no es para tanto, tampoco es como para que se gane el cielo, ¿no? Pero ellas valoran muchísimo cualquier acto bueno o humano por parte de estas personas, porque lo que hacen es apartar lo malo, focalizarse en lo bueno y agarrarse como si fuera un clavo ardiendo, ¿vale? Esta admiración, este querer disfuncional se llama afecto positivo disfuncional, ¿vale? Digo que es disfuncional, y es que tal cual lo dice la palabra, porque
no sirve de nada, es una de las pocas veces en las que querer y admirar hace daño, ¿vale? Admirar de esta manera a una persona que nos está hiriendo, nos está evitando protegernos de ella. Lo que hacemos cuando somos personas maltratadas en general, no solo en estos casos, sino en general, es separar la parte buena de la parte mala, como si no formara parte de un todo, como si no fuera la totalidad del agresor. Es decir, claro, evidentemente que tiene una parte buena, porque si no tú no te habrías fijado en él, si no no estarías con él y si no tampoco tendría cómo compensar sus conductas. ¿No será que es más maravilloso lo normal? ¿Por qué estos detalles? No, es que me llevó a no sé dónde, es que me regaló no sé cuántos, es que me escribió esta carta, ya, ¿por qué? ¿Por qué te escribió esa carta? ¿Por qué te llevó a ese sitio? ¿Por qué toda este detalle tan extremo, esta parafernalia? ¿Por qué? ¿Por qué es tan maravilloso? ¿Acaso alguien normal necesita ser tan maravilloso? ¿No es mucho más normal ser natural, tener detalles cuando te surgen de una índole mucho menor, menos exagerada, con detalles más caros, o sea, menos caros, detalles menos extravagantes? ¿No es eso más normal? ¿Qué es esto de repente comprarte un anillo con un diamante, pedirte matrimonio en medio de la calle a raíz de una discusión? Es que me lo encuentro muchísimo, que me dicen pacientes, pues mira, me pidió matrimonio después de pegarme, después de agredirme, al cabo de un tiempo me pidió matrimonio, al cabo de un tiempo igual unos días, quiero decir, ya. Y me pidió matrimonio con un anillo de oro blanco porque era muy parecido al que yo le había dicho que me gustaba, porque se habían regalado a no sé quién, amiga mía, ya. Qué bueno es, qué maravilloso, qué estupendo. Este detalle tan maravilloso y tan estupendo, ¿una persona normal necesita tenerlo? No. ¿Por qué? Porque una persona normal no tiene nada que compensar. Entonces es normal que idealicen al maltratador cuando tienen detalles con ellas que son tan maravillosos y tan extravagantes y tan estupendos, pero nosotros nos tenemos que preguntar, ya, ¿pero por qué? ¿Vale? Para esto es importante psicoeducar a la mujer en el perfil del maltratador, hacerle entender que esto es una manera de actuar frecuente, normal, forma parte de la luna de miel y no solo de la luna de miel, quiero decir, tiene cosas buenas, evidentemente que tiene cosas buenas como cualquier ser humano en el mundo, ¿vale? Si no tuviera nada bueno, tú no estarías con él, si no tuviera nada bueno, no te hubieses fijado en él, no tendría amigos, no tendría nadie que le quiera. Es obvio que tiene cosas buenas, entonces no vamos a ignorarlas y a focalizarnos solo en lo malo como psicólogos, porque entonces lo que vamos a conseguir es que la paciente reaccione a la defensiva y piense, es que él no lo conoce, y como no lo conoce lo juzga de esta manera. De hecho, tampoco es nada útil que le digamos a la pareja, es que esto no es amor, es que no te quiere de verdad, es que esto no es amor de verdad, es que te está utilizando, ya lo sabe. En el fondo ya sabe que eso no es un amor sano y ya sabe que lo que está haciéndole este hombre es malo. Pero si nosotros lo que hacemos es enfatizar en el no te quiere, cuando ella llega a casa y este hombre a veces la espera con un ramo de rosas, le dice te amo, te adoro, le regala un anillo precioso, le regala peluche, le regala joyas, le regala de todo, la lleva de viaje, ¿tú cómo le vas a venir a decir a esa mujer que no la quiere? Porque realmente, yéndonos a un extremo, o sea, yéndonos a pensar de verdad, ¿tú qué sabes de si la quiero o no? No lo sabemos. Obviamente, algo sentirá hacia ella. Evidentemente no es sano, evidentemente no tenemos que llamar a eso amor ni aspirar a tener eso en nuestra vida, pero este hombre a su manera ha establecido un vínculo. No vamos a negar ese vínculo que han establecido ellos dos, porque ella vive un amor real. Entonces, si tú vienes a negarle desde fuera, desde el desconocimiento, a esta mujer que su pareja le quiere, probablemente recibas una reacción defensiva que no va a ser atacarte a ti, porque no es una paciente que suela discutirte las cosas, al contrario. De hecho, precisamente es más perfil sumiso, que va a acatar lo que le duele, lo que le digas que a ella le duela, lo va a acatar, es normal. Pero después, cuando se vaya, pues cuando llegue a casa o cuando tenga otra psicóloga, le va a decir, es que la psicóloga anterior no me entendía, esto mismo que yo he escuchado tantas veces, ¿no? Entonces no vamos a ser radicales y decir, no, es que todo es malo, no todo es malo. No es verdad, no todo es malo. En esa relación hay cosas maravillosas y estupendas, pero obviamente no es que no compensen, porque ahora mismo estaréis pensando, claro, pero no compensan. No es cuestión de compensar. Cuando se trata de amor no hay que compensar, porque compensar significa poner en una balanza. En una balanza, un instrumento, ¿vale? Una balanza como tal, yo pongo dos objetos diferentes y la balanza de manera objetiva va a pesar que pesa más. Pero una balanza que está en nuestra cabeza no es objetiva, es totalmente subjetiva. Por lo tanto, no podemos decir compensa o no compensa o plantearnos si compensa porque va a ser subjetivo y siempre va a ir acorde a lo que queramos oír o a lo que queramos pensar. ¿Vale? Al maltratador lo tenemos que integrar como un todo, entendiendo de dónde viene su parte extremadamente buena, que es de la compensación, entendiendo de dónde viene su parte buena, que es la parte buena que tiene cualquier persona en el mundo, y entendiendo que la parte mala es determinante, ni compensatoria
ni compensa ni no compensa, ni nada, es determinante. La dependencia emocional. La dependencia emocional es muy difícil de transmitir si nunca la habéis experimentado. No penséis que una mujer es tonta por volver a una relación de maltrato, no penséis que es vulnerable o que es débil, porque realmente, de verdad que no tenéis ni idea, no os imagináis el dolor que supone para ellas el síndrome de abstinencia, ¿vale? El síndrome de abstinencia en víctimas de maltrato es muy, muy grave. Piensan que nadie las va a querer, piensan que están destinadas a estar con esa persona y que no van a conocer a nadie más en el mundo, se piensan que se van a quedar solas, piensan que no valen nada y que otras personas se van a dar cuenta y que la única persona que las quiere mínimamente es este maltratador. Hay muchos problemas de autoestima y hay un problema de abstinencia, de dependencia muy gordo. Por mucho que intentéis empatizar con lo que siente, de verdad, la realidad supera la ficción. El dolor que sienten estas mujeres es lo suficientemente grave como para dejar de lado un golpe, un insulto y una vida machacada psicológicamente solo por la dependencia que sienten. O sea, que os podéis imaginar, si no podéis empatizar, imaginaos lo mucho que duele si os digo que prefieren los golpes que salir de la relación en muchas ocasiones. Y los golpes hablo tanto a nivel psicológico, en plan un machaque psicológico brutal, a veces hay momentos en los que lo prefieren antes que el síndrome de abstinencia, que es tan fuerte. Tendremos que, si hay una dependencia emocional, que normalmente sí, psicoeducar en dependencia emocional y en apego. No voy a enfatizar muchísimo en esto porque ya tenéis 2 asignaturas de este máster enfocadas. Vamos a tratar el diálogo interno, aceptando aceptando nosotros como somos, vamos a potenciar esas cualidades que tenemos muchísimo más. Bueno, estoy hablando en primera persona, pero obviamente se trata de potenciarlas en la paciente, ¿no? Vamos a corregir aquellas cosas con la paciente que no le gusten tanto de sí misma, vamos a reconocer y halagar esas cosas que tiene buenas, vamos a hablar de un diálogo interno sano, ni muy bonito, en el que nos exculpemos de todo, ni muy castigador como suele ser el diálogo interno de las víctimas de violencia de género, que se hablan muy, muy mal. La reestructuración cognitiva la vamos a emplear también para las distorsiones, vamos a enseñarles y vamos a ayudarlas con la desobediencia de la necesidad afectiva, que va un poco relacionada con este síndrome de abstinencia, y serían estas actividades o cartas o vídeos a mi yo del futuro, ¿no? Para ayudar a ese futuro yo a desobedecer a esa necesidad de volver, a esa necesidad de recibir ese abrazo, esa persona que tanto echamos de menos. Vamos a trabajar el tiempo con una misma, ¿vale? Vamos a trabajar el hacer cosas sola, aquellas sobre todo que ha hecho siempre acompañada. Vamos a trabajar el contacto cero, vamos a trabajar todo lo que trabajamos en dependencia emocional. Tenéis una asignatura completa que se puede aplicar completa aquí, obviamente atendiendo a las características de cada caso. Pero sobre todo trabajar el autocuidado, la autoprotección, el tiempo con una misma, el hacer cosas solas, el vencer miedos que tiene, porque os daréis cuenta de que son mujeres con muchos miedos, que llevan mucho tiempo sin hacer ciertos trámites solas, pues son cosas que van a tener que empezar a hacer solas. Recordemos que esto lo podemos trabajar desde dentro de la relación como desde la periferia, la podemos trabajar tanto desde la periferia si la persona no ha salido de la relación, como desde dentro si la mujer ya ha salido de la relación. E igualmente hay que trabajar la dependencia emocional. Vamos a trabajar también sobre los factores de vulnerabilidad para que no vuelva a caer en la relación de maltrato. Vamos a indagar en cuáles son sus factores de vulnerabilidad, por qué vuelve a caer, por qué se vincula constantemente de forma traumática, ¿vale? Vamos a ver cuál fue su primer vínculo traumático, cuál fue el primer vínculo que tuvo de maltrato, cuál fue la primera persona que la maltrató. Vamos a hacerla consciente de su historia de vida. Vamos a elaborar esas relaciones poco a poco, yendo relación de pareja, pero también de amistad y familiares que ha ido desarrollando a lo largo de su vida y han sido de maltrato. ¿Qué señales de peligro ha pasado siempre por alto? Vamos a otorgar a la paciente la sensación de recuperación de control, la sensación de que va a saber a partir de ahora detectar esas red flags en otras personas. Vamos a enseñar a la paciente que puede decidir y que tiene la posibilidad de elegir quién está en su vida y quién no está en su vida. Nos encontraremos con pacientes que tienen amigas, amigos, familiares que por mucho daño que les hacen, siempre tienen permitido volver a casa, a la vida de ellas. Esto es algo que vamos a tener que trabajar también. No se debe culpabilizar, evidentemente no debemos poner
la culpa sobre la víctima de tú no sales de aquí porque eres débil, porque eres vulnerable, porque al final lo que estamos haciendo con esto es darle a entender que tampoco está en su mano el salir, ¿vale? Entonces no hay que culpabilizarla, pero tampoco hay que caer en el no habrías podido hacer nada por evitarlo, ¿vale? Sino que hay que hacerle sentir cierto grado de responsabilidad en cuanto a salir de la relación, o sea, entiende tu vida, tu historia de vida, que vamos a comprender qué te ha hecho caer aquí, cómo autoprotegerte ahora, cómo detectar a estas personas, cómo no volver a caer, ¿vale? No es tu culpa porque tu vida explica que hayas acabado aquí, por eso tú tienes la sensación de que constantemente es que todo, tengo un imán de malas personas, tengo un imán de maltratadores, no es que tengas un imán, es que tu historia de vida justifica cómo pasas de una agresión a otra porque no detectas el peligro y como no detectas el peligro lo dejas entrar, ¿vale? Entonces vamos a darles esa responsabilidad de no es tu culpa, pero tú sí puedes salir de aquí. No es tu culpa, pero eres tú la que va a conseguir salir, la que va a reunir las fuerzas, la que va a reunir los recursos para poder salir finalmente de esta relación. Además, vamos a investigar, analizar el perfil del agresor con ella para que tenga una visión realista del mismo, ¿no? Que integre la parte buena, pero que también integre la parte mala, que no sea únicamente un tenerlo idealizado ni demonizarlo. Tiene que ser consciente de la realidad, de que tiene una parte buena, de que tiene una parte mala y de que tiene una parte maravillosa, de dónde viene cada parte y por qué están aquí. Recordemos la parte buena, pues, como todo el mundo, la parte mala es que es un maltratador y la parte maravillosa, que es extremadamente buena, tenemos que también asociarla a que hay una compensación de la parte mala, entre comillas parte mala que tiene, porque ya sabemos que es un todo, no es una parte. Vamos a analizar su perfil, si encaja en el perfil, como os comentaba antes, más manipulador, con encanto superficial, mentiroso. Si encaja mucho en este perfil psicópata narcisista, podemos recomendar el libro que os he dicho antes de Amor Cero, de Iñaki Piñuel. Vamos a ayudar a la paciente también a empatizar con las personas de su entorno y esto no significa decirle, oye, ¿y cómo crees que se han sentido tus amigas?, ¿no?, para culpabilizarla más. No, lo que vamos a hacer va a ser evitar que se aleje de ellas, porque en muchas ocasiones vamos a encontrar que las víctimas de violencia de género, como no escuchan lo que quieren oír de los demás, se alejan de esas personas, o porque las personas también no saben cómo reaccionar. Encontramos amigas que le dicen, es que o le dejas o a mí no me hables más, ¿no? Pues lo que vamos a ayudar a las víctimas de violencia de género a hacer es a entender que los demás no han sabido actuar mejor en las circunstancias en las que estaban y que por eso no debe castigarlos, porque ¿cómo habrías actuado tú? Tú porque estás dentro y sabes cómo actuar, pero si tú no hubieses estado nunca en esta situación, ¿cómo habrías actuado? Probablemente mal también, lo hubieses cagado. Entonces hay que hacerles entender que si los demás con ella la han cagado, porque ellas piensan, es que en lugar de apoyarme me culpabilizaba, es que me machacaba, vale, porque no sabía cómo hacerlo mejor. Entonces, lo que hay que hacer es ayudarlas a empatizar con estas personas para evitar que se alejen de más gente, para evitar que su círculo, su red de apoyo sea más pequeña, si cabe. Porque esto acaba sucediendo a las personas, las amigas, familiares que no desaparecen de la vida de la víctima porque la obliga a alejarse de ellas el agresor, es que las aleja ella misma por este conflicto que os comento, ¿vale? Vamos a hacer que tome perspectiva la situación, queremos que vea de manera realista la situación que vive, esté dentro o esté fuera. Lo que os decía antes, a ti te tienes que decir la verdad. Por lo tanto, aunque decidas, entre comillas, decidir estar dentro de esta relación de pareja por ahora, está bien, pero vamos a admitir que es una relación de maltrato, vamos a admitir que él es un maltratador, vamos a admitir que tú eres una víctima. A ti te tienes que decir la verdad de la manera más objetiva posible, porque del autoengaño, permaneciendo en el autoengaño, nadie escapó de una relación de maltrato. Vamos a hablar ahora también de la importancia de detectar las red flags y lo vamos a hacer con un experimento y os leo el experimento y ahora lo comentamos a continuación. En 2003, Anna Salter realizó un estudio con agresores en el que mezclaba a culpables de delitos reales con personas sin antecedentes. Les pedía que relatasen el episodio violento que llevaron a cabo, evidentemente las personas inocentes mentían, y encontró que los agresores reales pasaban desapercibidos y aparentaban ser personas queridas y respetadas, siendo imposible diferenciarlas de aquellos que formaban parte del grupo. Si es imposible diferenciar a un agresor de una persona que no es un agresor, para una persona cualquiera, vamos a sumarle a esto la dificultad que va a tener una víctima de violencia de género que ha crecido expuesta a violencia y la tiene normalizada. ¿Qué dificultad va a tener una víctima que ya ha normalizado estas conductas para detectarlas si ya de por sí
gente normal tampoco las detecta. ¿Vale? Tampoco detecta a estas personas a distancia. De hecho, nos podemos encontrar con que muchísimos maltratadores tienen puestos de trabajo influyentes, como puede ser político, policía, por esta necesidad de dominar, esta necesidad de control. No es extraño que sean policías, guardias civiles, seguratas, porteros y demás, o que sean abogados, que sean jueces, que sean empresarios de dinero, que sean médicos, que sean personas que tienen un trabajo que les otorga cierta autoridad. No es un requisito indispensable, pero sí que es algo que os podéis encontrar con relativa frecuencia. ¿Qué vamos a trabajar en cuanto a las red flags? Vamos a trabajar las red flags que mostró su agresor, qué debería haberle hecho a ella entender que estaba con una persona con un cartel enorme que ponía aquí no, ¿vale? ¿Qué red flags se han dado en relaciones anteriores en las que ella ha estado y tampoco ha detectado? Tenemos que hacer que ella empiece a detectar las red flags a tiempo por tal de que no vuelva a repetir estos patrones en futuras relaciones de pareja con las que contamos que va a tener. ¿Qué patrones repetitivos han dado sus relaciones? No son las red flags, sino qué cosas han sucedido constantemente en sus relaciones, y vamos a analizar también actualmente cómo está el entorno de la víctima, porque nos vamos a dar cuenta probablemente de que mantiene relaciones, como he dicho antes, familiares e incluso de amistad, dañinas para ella y que no sabe cortar porque tampoco está identificando como problemáticas. La única pista que tiene esta mujer para detectar que esas relaciones son problemáticas es cómo la hacen sentir, pero eso a ella no le parece suficiente motivo para cortar la relación porque ya está acostumbrada a vivir con esa sensación de malestar y ya está acostumbrada a que haya personas de su entorno que la hagan sentir así. A esto me refiero cuando digo no detectan el malestar, lo tienen normalizado. Vamos a aprender límites, porque los límites de las víctimas de violencia de género están flexibilizados. El día número 1460 de la relación toleran cosas que jamás hubiesen esperado tolerar el día 5. El día 5 ya tiene unos límites así, pero es que el día 2000 sus límites han cedido un poco o bastante, depende del trabajo que haya hecho el maltratador y de las características de la víctima. Sus límites se van flexibilizando porque en el momento en el que pasan por alto una, si se repite esa una, total, ya la han pasado por alto una vez. Podemos ir escalando en gravedad porque no es lo mismo perdonar un guantazo en la primera cita, que nunca nadie te ha agredido, que perdonar un guantazo tras 50 empujones. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos hecho una progresión. Esto es como una dilatación. Como las dilataciones que se hacen algunas personas en la oreja, pues lo mismo. Tú no vas a meter ahí de repente algo de 4 centímetros de diámetro, pero si lo metes primero de milímetros, luego de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 3, podrás llegar a meter algo pues mucho más grande, la dilatación de toda la vida, ¿no? Pues es una dilatación de los límites que se da en este caso. Van flexibilizando hasta que nos parece, mirándolo en perspectiva, que se han flexibilizado muchísimo, pero se ha hecho tan poco a poco que no nos hemos dado cuenta. Tenemos que hacer que esta mujer, en lugar de tener límites flexibles, tenga límites rígidos, que los deje por escrito, que nos diga esto sí, esto no, esto sí, esto no, y que aquello sea inamovible. Hay que enseñarle que los límites son rígidos. Y van ligados al autocuidado, al autorrespeto y sobre todo a la autoprotección. Aquello que te hace sentir mal, por respeto a ti misma, no lo quieres porque te autoproteges. Empleando el programa psicoeducativo para personas con inestabilidad de Dolores Mosquera, vamos a hablar de 3 tipos de límites, pero hay tantos tipos de límites como vosotros consideréis que esa paciente necesita poner. Los límites físicos, quién la toca, cómo lo hace y en qué momento. Nos encontraremos con pacientes que, por el hecho de que alguien inicie una relación sexual con ellas, ya se sienten obligadas a finalizar esta relación sexual. Aquí hablaríamos de límites físicos, en qué momento alguien tiene permitido tocarte cuando tú no te estás sintiendo cómoda y por qué elige esa persona cómo hacerlo, por qué no puedes indicarle tú, porque tú sí puedes ser un sujeto activo en tus límites. Tú puedes decir no, tú puedes decir así no, aquí no, ahora no, simplemente no, ¿vale? Los límites psicológicos, ese derecho que tú tienes a expresar lo que necesites expresar, lo que consideres, lo que quieras expresar, y los límites emocionales, que son no voy a renunciar a mi bienestar para cargar con tus emociones, porque mis necesidades también son importantes. Vamos a trabajar el autocuidado y la autoprotección, que se dice, autores dicen que se internaliza durante la infancia. Por lo tanto, las personas que no han interiorizado un autocuidado sano y una autoprotección sana es más difícil que lo acaben adoptando. Pero vamos a enseñarlas a tratarse con cariño, siempre con honestidad, vamos a tratar siempre el realismo, no vamos a convertirlas en una víctima pasiva que no
pobrecita que no podía haber hecho nada por evitarlo. No, te vas a tratar con cariño y con respeto, pero también con honestidad. Vas a ser objetiva contigo misma. Vas a dar valor a tus propias necesidades y vamos a trabajar también la autoestima y el autoconcepto. ¿Cómo? Pues pasando tiempo con una misma, haciendo actividades agradables, apoyándonos mucho en la red de apoyo. Vamos a leer, a hacer actividades en general que a la paciente le gusten, vamos a trabajar, a introducir nuevas aficiones en la vida, unas rutinas de autocuidado sanas, deporte, pasar tiempo al aire libre, preferentemente cuando haga buen tiempo para que nos dé el sol, que ayuda muchísimo al estado anímico. Vamos a vencer miedos, cosas que la paciente antes no hacía por miedo y poco a poco esa sensación de he podido con esto, por lo tanto podré con un poquito más, es buenísima para la autoestima. En general vamos a trabajar autoestima y autoconcepto. Y llegará un momento en el que tendremos que elaborar un nuevo plan de vida que tendrá la intención también de reforzar y empoderar a la víctima. El plan de vida se puede hacer desde dentro y se puede hacer desde fuera, cuando trabajamos desde la periferia o cuando la paciente ya ha salido. Cuando trabajamos desde la periferia vamos a hablar de lo que queremos hacer cuando salgamos y cuando lo trabajemos de dentro vamos a trabajar el qué hacemos ahora, ¿vale? Entonces vamos a reforzar y empoderar a la víctima para que sea consciente de la realidad que ha vivido y se vea capaz de detectar el peligro cuando vuelva a acercarse a su vida. Vamos a potenciar, como hemos dicho antes, la autosuficiencia y la sensación de validez. Vamos a ver cómo podemos hacer que recupere las capacidades que tenía antes, que vuelva a hacer aquello que le daba placer, que le daba felicidad, hacer algo que ahora quizá no hace por miedo, porque hace mucho tiempo que lo ha dejado de hacer, que ha perdido la costumbre. Vamos a trabajar la autoprotección, probablemente es lo más importante del plan de vida, va un poco de la mano de reforzarse, empoderarse, trabajar la autoestima, el que la víctima sepa que ella puede protegerse a sí misma, que ella va a detectar los próximos vínculos dañinos que tenga y que, además de detectarlos, va a poder elegir que no formen parte de su vida. Y aquí recomiendo crear también, como hemos comentado, un poco de ilusión acerca de los planes de futuro o de los planes ya del presente, ¿no? De los objetivos que puede hacer ahora. Vamos a hacer una lista de cosas que quiero hacer desde fuera, cuando esté fuera, o cosas que quiero hacer ahora que he salido. Vamos a crear buenas expectativas de lo que es la post-ruptura. No todo va a ser echar de menos, también va a ser maravilloso y va a ser un proceso de volver a florecer. Y de hecho es precioso ver cómo una mujer que sale de una relación de maltrato vuelve a vestir como quiere, vuelve a salir, vuelve a disfrutar de sus amigas, vuelve a enamorarse, vuelve a vivir con ilusión la vida. Es probablemente lo más bonito y en el momento en el que te dicen, porque te lo dicen, me has salvado la vida, la piel de gallina ahora mismo, imagino que vosotros también, es una pasada, es un punto de la terapia maravilloso y precioso, y llega, ¿vale? A veces hay que tener un poco más de paciencia que en otras ocasiones, pero llega. Hay que ordenar estos objetivos de cosas que quiero hacer ahora, de más fáciles a más difíciles, para que no sea un reto muy difícil de asumir por parte de ellas y que se sientan frustradas. Entonces, de menos a más, vamos a valorar qué necesitamos para conseguir cada cosa, qué obstáculos nos podemos encontrar y qué soluciones vamos a poner a esos obstáculos, y vamos a ir poco a poco avanzando. Finalmente nos vamos a encontrar con que las víctimas de violencia de género van a sentirse raras cuando alguien las trate bien. Y va a ser la situación extraña de recibir un buen trato. Por desgracia, están tan acostumbradas a ser maltratadas que cuando algo está fuera de lo que para ellas es normal, lo van a considerar infrecuente e incluso puede que desconfíen. Me trata demasiado bien, seguro que en algún momento me engaña. Una paciente de violencia de género también escuché cómo decía: es que ¿sabes lo que pasa? Que los hombres en algún momento son violentos, entonces yo no me fío. Este chico me trata muy bien, pero en algún momento me va a agredir, me va a tratar mal, me va a agredir, me va a faltar respeto, me va a ser infiel, me va a insultar, a gritar, en algún momento va a pasar. Tenemos que hacerles entender que la mayor parte del mundo, en general, las personas son buenas, la mayor parte de los hombres son buenos. Lo raro es encontrarse un maltratador y ahí tenemos que trabajar en por qué ella se ha encontrado tantos. Pues porque no detecta el peligro y los dejaba entrar. Hay personas que no los dejan entrar nunca, que se los ven venir, que les cierran la puerta. Si ella no les cierra la puerta, evidentemente estas personas entran en su vida. Es como quien no tiene un sistema inmunológico bien posicionado en el cuerpo, ¿no? No tenemos un sistema inmunológico potente, no tenemos un sistema inmunológico fuerte, por lo tanto pillamos todas las infecciones. No es que todos los catarros los pilles tú, es que tu sistema inmunológico es débil y por lo tanto el catarro que está pululando por aquí te atrapa a ti y no al otro, porque el otro ha tenido pues unos soldaditos en su cuerpo que han sido capaces de defenderse y tú no.
Entonces, como tu sistema inmunológico a nivel detección de maltratadores no funciona bien, pues esos maltratadores han podido entrar en ti, como un sistema inmunológico en las enfermedades normales, una metáfora que podéis emplear. Hay que hacerles entender que no es que haya muchas enfermedades, sino que ellas, por desgracia, no han tenido un buen sistema de defensa y por eso las han pillado. Entonces, la mayoría de los hombres son maravillosos, al igual que la mayoría de las mujeres son maravillosas, hay buenas personas, tenemos que ayudarlas a cambiar un poco esta perspectiva tan pesimista de la vida en general y las vamos a ayudar a entender que lo normal es ser tratadas bien, aunque les parezca raro. Hasta aquí lo que es la asignatura de violencia de género en cuanto a la evaluación y la intervención en estas víctimas. Ahora viene la parte de la intervención en trauma, que es la parte de la asignatura que os va a impartir Alma Ixea, mi compañera, maravillosa psicóloga y mejor persona. Así que os quedáis conmigo hasta aquí, espero que la clase os haya encantado, espero que os haya conseguido transmitir el amor que tengo por esta asignatura y el amor que tengo por lo que son mis pacientes preciosas, maravillosas, que están en proceso de salir, que os haya ayudado estos casos clínicos a futuras personas que atendáis vosotros. Así que nada, os dejo con Alma y muchas gracias por pasar este rato conmigo.